Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 9 de abril, domingo de Pascua, así que feliz Pascua para todos. ¿Recibiste? ¿Chocolatitos? Sí. O sea, buscaste, digamos, y encontraste Me llegaron y son muy ricos. algunos huevitos de chocolate. Bueno, un poco de alegría, un poco de esperanza, una semana que ha sido muy difícil. Una semana donde estuvo marcada por una discusión legislativa justamente en la búsqueda de acuerdos nacionales mínimos comunes para dar un paso adelante en mejorar nuestro sistema de seguridad y darnos seguridad. En ese contexto, Connie, esa misma noche supimos del ataque y posterior muerte del carabinero Daniel Palma, que es el tercer crimen de un carabinero en 23 días, lo que habla de una situación francamente que se nos salió de las manos y que nunca preveímos probablemente. Y que conmocionó a toda la opinión pública, al país completo, a los líderes que nuevamente, ¿cierto?, han tenido que salir adelante con medidas distintas, con cambio a las leyes. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema. En nuestro panel vamos a tener al ministro de Justicia, Luis Cordero, que participó activamente tanto esa noche, ¿cierto?, en la posta central, visitó al carabinero Daniel Palma cuando lo habían atacado, todavía no había muerto, al día siguiente en el responso. Bueno, vamos a hablar con él acerca, además, cómo cambia la situación, ¿cierto?, de los carabineros con la ley Naín Retamal, que ya está promulgada, no ha sido todavía publicada en el Diario Oficial, y vamos a estar también con la delegada presidencial. Exactamente, pero por ahora vamos a ir de inmediato a un despacho, a una conversación con un compañero nuestro que está en una zona donde las últimas 24 horas hubo un nuevo episodio de ataque carabinero. Jan Giachetti, sí, ya lo vemos así ahí. Es, Jan, ¿cómo Constanza, estás? Matías. Hola Constanza, Matías, buen día. Sí, estamos muy cerca de donde ocurrió este procedimiento policial, en calle Los Álamos con Ginebra, la comuna de San Antonio, en donde una fiscalización preventiva a un vehículo, un conductor, terminó de la peor manera. Un carabinero atropellado y también el conductor de este auto que se resistió a este control, fallecido. Todo por armamento de una subametralladora UCI utilizada por los efectivos uniformados para dar contención justamente a toda esta situación que se escapó de las manos por este intento de escape que resulta con esta persona fallecida, un joven de 19 años que no tenía antecedentes policiales, pero sí ya ha sido confirmado a muy pocos minutos que el juzgado de garantía va a tener el control de detención de dos de sus acompañantes que estaban abordando este vehículo y por el delito de microtráfico. Ellos también mantenían antecedentes penales por los diversos delitos relacionados a robo de artículos en vehículos, también el robo a lugar habitado y no habitado. Ese prontuario policial es el que se está barajando, también analizando respecto a lo que aconteció durante ayer en la noche. ¿Qué estaban haciendo esos sujetos? ¿Por qué se resistieron al control, a esta fiscalización preventiva? De hecho, los mismos vecinos nos han contado de que exigían de que existiera más presencia de carabineros. Bueno, en ese contexto es que se da toda esta situación. El carabinero que resulta herido en esta patrullaje, en este procedimiento, se trata del cabo segundo Joel Bravo Giliberto. Él durante la noche fue ingresado por urgencia a través del hospital de San Antonio, luego derivado al Oscar, el hospital de carabineros en Santiago, pero debió ser llevado por sus mismos compañeros de trabajo, es decir, otros uniformados, en sus hombros, para sacarlo rápidamente del lugar en donde estaba justamente toda esta situación que generó momentos muy ajetreados, sobre todo en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque las personas, los vecinos estaban muy a la defensiva respecto a lo que había sucedido. Había confusión porque en un primer momento se había hablado de que se disparó primero, pero se había pasado por alto esta situación del atropello al funcionario policial. Luego que pasan las horas se van sabiendo más antecedentes respecto a este hecho, en donde el carabinero, como les señalaba, tuvo que ser evacuado de urgencia. Él se encuentra estable ya en Santiago, en el hospital institucional, pero de todas maneras estamos muy atentos a su evolución de salud y próximamente a eso de las 11 de la mañana ya comienza el control de detención de estos dos sujetos que acompañaban a este conductor que resultó fallecido luego de atropellar al carabinero. Jan Giachetti con toda la información de este último incidente que involucra, ¿cierto?, a carabineros. Estamos en contacto con San Antonio de manera permanente. Jan, buenos días.
Ya estamos en nuestro panel de conversación este domingo y presentamos de inmediato a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Jaime Belolio, exministro. Jaime, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Flavia Torrealba, presidenta del Frente Regionalista Verde. Federación Regionalista Verde. Muchísimas gracias, Flavia, por estar aquí. Gracias y feliz Pascua Resurrección para los católicos. Un día muy importante, tal vez el más importante después de la Navidad. Y digamos, aquí nace la esperanza, el compromiso. Muchas gracias, Flavia. Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Cristian, gracias por Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué semana, ¿no? Qué semana en lo político, en lo legislativo, en lo humano, con la institución y en el impacto. Una sociedad sumamente impactada y ¿sienten ustedes que se lograron mínimos comunes en los acuerdos que hay, que estamos, con todo lo dramático que ocurrió, con todo lo tenso que hubo, que este domingo, respecto al domingo pasado, al menos hay una comprensión social de que estamos en un estado que necesitamos otras cosas, que hay cierto nivel de mínimos comunes y unidad, o ustedes creen que eso es ser muy optimista, Paulina? Creo que hay un consenso en que la seguridad es el principal problema que tenemos y la principal preocupación de la ciudadanía. Y que el gobierno y todos estamos haciendo un esfuerzo, cuando digo todos, desde el Parlamento, vamos a hacer las mayorías para que esto pueda funcionar. Ahora, también me preocupa el clima de polarización y de enfrentamiento que veo en algunos sectores. Ayer yo estuve presente en la misa en Rancagua y al salir escuché que gritaban "Vende Patria". No era a mí, porque yo salí discretamente por un lado, sino que era a la gente de derecha. Entonces hay grupos de derecha que están tan ensimismados y que atacan a la gente de derecha. Entonces ya no es un problema ni siquiera de polarización entre izquierda y derecha, es un problema de agresividad de un cierto sector muy duro contra la propia gente que está llegando a acuerdos. Donde sí les está pasando a ustedes lo mismo es con la gente más entre la prueba de unidad de Frente Amplio, pero es un tema político. El hecho de que te griten "Vende Patria" al diputado de la zona o a los diputados de la zona, al diputado Soto lo golpearon. Que es del PPD. Terrible. Yo escuchaba lo que gritaban y le gritaban "onunista". Entonces, creo que son grupos pequeños, pero que están haciendo un daño muy grande al país. Al clima que debemos tener, que es un clima de encuentro, de esperanza, como decía Flavia. Tal vez por eso yo he venido de estos colores hoy día, el día de la resurrección. Es un día en que esperamos que de verdad haya, a partir de ahora y a partir de los dramáticos hechos en que hemos vivido esta semana, y no solo esta semana, ya es un continuo de ver que hay una violencia que está en manos del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico, pero nosotros como sociedad no podemos reaccionar con violencia verbal ni con violencia política. Al contrario, tenemos que buscar la unidad. Entonces, cuando hablamos de unidad, todos tenemos que unirnos. Jaime, ¿estamos en un estado distinto? ¿Avanzamos algo? ¿Empiezan los dolores de la semana que termina? Bueno, por supuesto que me sumo a lo que decías tú, que fue una semana muy compleja. O sea, cuando hay 3 mártires de carabineros y además ayer tenemos otro más que fue acuchillado y otro que además ahora vemos que fue atropellado, entonces uno se pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Por qué hay esta coincidencia pésima, digamos, que en tan pocos días tenemos tantos carabineros y carabineras que han sido atacados? Y yo veo que avanzamos sin lugar a dudas. O sea, el hecho de la aprobación de la ley Naim Retamal es un avance sustantivo. El hecho que el gobierno haya dicho que iba a entregar 1.500 millones de dólares, nos queda saber cómo, dónde, etcétera, pero eso son buenas noticias, porque si uno lo pensara, si quienes hoy día están en el gobierno hubiesen aceptado algo como eso hace un par de años atrás, la respuesta es que no. Por de pronto votaron en contra de cada una de las leyes en ese sentido. Y yo creo que se ve, sí, una tensión muy grande dentro de la propia coalición, en donde está el socialismo democrático, que le ha tocado gobernar, que sabe que se necesitan mayores legislaciones, que está de acuerdo con cierta institucionalidad, etcétera, y otros que están en desacuerdo con eso. O sea, ¿cómo podemos creerle los ciudadanos y también quienes somos de oposición al gobierno cuando dice que quiere hacer algo si es que su propia coalición, una parte de su coalición, vota en contra? Y dice que va a ir al Tribunal Constitucional y que va a ir a la Corte Interamericana. Entonces,
¿cómo podría ser creíble? Ya me tocó justo escribir una columna ayer, que hay un dicho español que dice, donde dije digo, digo Diego. Y en este caso el gobierno decía enemigo y ahora dice amigo. ¿Por qué vamos a creer que eso es verdad? Cuando le pide tregua a la oposición, en verdad la tregua tiene que pedirla adentro de su propia coalición. Entonces, avanzamos sin lugar a dudas. Y espero que avancemos mucho más en una agenda legislativa en ese sentido, pero sobre todo también en una cuestión que es más difícil, es más compleja porque es más cultural. ¿Cómo se legitima el uso de la fuerza por parte de, valga la redundancia, fuerza pública? Eso es una cuestión que es súper compleja y yo veo que hoy día hemos avanzado sustantivamente en que eso sí se puede hacer, las encuestas lo han mostrado así. Ahora falta que hay que poner los hechos donde se ponen las palabras y esperaría que durante esta semana haya mayor consenso y no esta disputa como la que vimos en el Congreso por parte de la extrema izquierda y me alegro profundamente que todos los grupos radicales sean, ahora sí, no como antes, ahora sí sean por todas las fuerzas políticas descritos como algo inaceptable. O sea, aquellos que tratan de vendepatria, así como otros que dicen que el simple hecho de hacer esta ley una violación a los derechos humanos, que los escuchamos, esos están fuera del marco, digamos, de lo que la ciudadanía está esperando en términos de seguridad. Flavia. Mira, una de las cuestiones que uno espera en situaciones de tanta conmoción es la serenidad de los líderes políticos para hacer los análisis. Yo creo que aquí cuando uno no parte desde un análisis honesto, confunde planos y confunde a la gente y provoca o colabora también con este clima de tanta alteración anímica y de tanta confrontación y de desánimo, digamos. Creo que fue una semana negra, pero fue una semana que sirvió para descorrer el velo, donde todos los políticos razonables entienden que el enemigo común, el adversario común de la sociedad en su conjunto es el narcotráfico y el crimen organizado, que tiene una multiplicidad de factores que lo explican, institucionales, responsabilidades compartidas, por cierto. Sin embargo, cuando uno aprovecha a propósito de este objetivo común, avanzar en agendas políticas, es donde queda la complejidad y donde queda el desorden. Porque tú, a partir de la lucha contra el narcotráfico, no puedes en la misma acción hacer una suerte de corralito a los derechos políticos y civiles. Nosotros creemos que hay un desacierto en el tema de confundir estos dos temas. Carabineros estaba en una situación compleja debido a sus escándalos financieros, por cierto, a las 400 víctimas de daño ocular que venían del 2019, que hablan de un deterioro de la administración de esa institución. Y por otro lado, estaban pasando todas estas cuestiones que por estar controlando la protesta social, que por cierto había una parte que era definitivamente pacífica y otra violenta, que debía haber sido controlada, pero que lo hicieron mal porque no estaban ni preparados, ni tenían las herramientas, ni la formación. Entonces, cuando uno trata de avanzar con agendas que tratan de conculcar derechos políticos o civiles a propósito de la misma ley que nos debe unir, eso es lo que más me preocupa. Por ejemplo, me preocupa mucho la actitud de los republicanos. Esa bandera, a mí me parece, o de alguna parte de la derecha, me parece... Esa es la bandera de Chile. Esa es la bandera de Chile en las manos, en las manos, o cuando algunos diputados se ponían al lado del hermano de una de las víctimas de la violencia asesina del narcotráfico. Cuando un sector político se quiere apropiar o politizar, por ejemplo, a Carabineros de Chile, eso es una maldad. Esa cuestión no se hace, perdona, y déjame cerrar este punto, porque los políticos, los dirigentes políticos razonables, democráticos, tienen que tener una distancia institucional, porque si tú politizas un organismo como el de Carabineros, vamos a estar en más problemas que los que tenemos ahora. Si el péndulo está yendo... ¿Tú ves politización de Carabineros ahora, este 2023? Yo veo que hay... desde el estallido, por lo pronto, y capaz que siempre, ¿ha habido politización o intento de politización para atacar o para apoyar? Cierto, y eso no se hace. Ya, definitivamente ¿pero esto es nuevo, eso no se juicio? puede.
Mira, uno ve la extracción. A mí una de las cosas y una de las cuestiones por las que puedo hablar con propiedad es que nunca tuiteé ni hablé en contra de Carabineros, y una pena negra que sentí durante todo el estallido era ver cómo el pueblo contra el pueblo, digamos, se encontraban por causas en las que se trataban de utilizar políticamente las instituciones. Entonces, la distancia razonable, responsable que tienen que tener los políticos de las instituciones, creo que es vital para este momento en particular. Sí, yo para partir quiero hacerme cargo de las palabras de Paulina, porque yo, al menos yo no me había enterado que el diputado Raúl Soto había sido agredido ayer, y creo que es gravísimo. Y requiere la condena de todas las personas. Yo entendí que habían gritos y todo eso, y me parece inaceptable. Y Paulina habla de violencia política, Flavia habla de serenidad. Yo voy a sacar una imagen a colación. Esto salió el día viernes en la franja de Unidad para Chile, que compone el Partido Socialista, el Partido de la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Liberal. Propiamente tal la franja del Partido Liberal, pero dentro del tiempo de la Unidad para Chile. Esta es una caricatura de José Antonio Kast como Hitler, básicamente, con el bigotito. Yo no sé si toda la gente sabe, pero Hitler es un asesino despiadado, responsable de la muerte de millones de personas. Millones de personas. Y yo no sé si Paulina o Flavia, que en esa misma franja, ese mismo día, tenían un mensaje en su propio espacio, ¿estaban de acuerdo con esto? ¿Creen que José Antonio Kast es Hitler en Chile y que sus políticas, las políticas de exterminio de Hitler, son aplicables a José Antonio Kast en Chile? Entonces, cuando hablamos de violencia política, cuando hablamos de serenidad, hablemos de esto y hablemos de la responsabilidad que a ustedes, como presidentas de partido, le cabe en la producción de un material político que ven millones de chilenos. Antes que sí que esto es una aludida, me gustaría que respondan. Mira, yo creo que ha habido, a propósito de estas demandas que hay sobre el sistema político y los partidos oficialistas en particular, hartos desaciertos. Considero que este es un desacierto. Nunca he visto, la verdad, en José Antonio Kast una actitud más allá de una extremo posición ideológica, pero sin duda me parece que es una persona de paz. De hecho, optó por trabajar desde un partido político. Así es que yo creo que ese es un desacierto. Así lo manifestó el presidente de la Cámara también. Tampoco hemos tenido demasiado tiempo haciéndonos cargo de los problemas que tenemos. Nosotros no vimos la franja, yo por lo menos no vimos el resto. Completa. Sí. ¿Y sobre esa imagen? No, yo creo que no es el espíritu que debiera animar a la discusión política. Ahora, no me gusta a mí nunca el empate tampoco, pero muchas veces en estas campañas se usan imágenes. Yo creo que no aporta nada a la discusión una imagen como esa, porque si queremos discutir de las posiciones políticas de Kast y del Partido Republicano, me parece que hay otra forma. Bueno. Y por cierto, ustedes usaron unas imágenes atroces también, así que espero que recibamos también. ¿Cuáles son las imágenes atroces que usamos? Por ejemplo, cuando hacen mofa de los dirigentes de Aprodignidad, del presidente. ¿Cuál es la mofa del presidente? Yo a diferencia de ustedes, que no estoy a cargo de la franja, sí vi la franja del Partido Republicano y me hago cargo de todo lo que sale ahí, que son imágenes de delincuencia, de violencia. No hay ni una imagen que se mofa al presidente, ni menos que lo caricaturice como un asesino. Nunca lo hemos puesto como Stalin o Lenin, ni mucho menos. Bueno, pero se agradece el reconocimiento que llega 3 días después de un hecho que a mí, al menos, considero que es gravísimo, usando la franja política para eso. Segundo, respecto al tema de fondo, estamos en una crisis de seguridad. Y no estamos en una crisis de seguridad que comenzó el 11 de marzo del 2022 con la llegada del presidente Boric. Estamos en una crisis de seguridad que lleva años, décadas. Anoche se usó una UCI en un procedimiento policial. La última vez que se usó una UCI en Chile fue hace más de 4.200 días, con ocasión de la lamentable muerte de un joven que se llama Manuel Gutiérrez, en un incidente que hubo con Carabineros. Esa fue la última vez que se usó una UCI y que se prohibió su uso en Chile, producto de ese incidente. A partir de ese incidente, que además fue calificado posteriormente como cuasi delito, no fue algo intencional, la oposición de aquel entonces, liderada entre otros por el senador Durruesti, que entonces era diputado, la que no era diputada, Camila Vallejo, que estaba en las calles protestando en materia educacional, hicieron una acusación constitucional contra el ministro Rodrigo Ginspeter, producto de todo este tipo de sucesos. Entonces, yo estoy de acuerdo con Paulina. Todos los actores políticos, y estoy de acuerdo con Flavia, tienen que participar en las soluciones. Pero me parece que poner al mismo nivel la reacción que tiene
parte de la oposición para ser parte de la solución, con las actitudes que ellos tuvieron en el pasado durante mucho tiempo y que siguieron teniendo durante el gobierno, como por ejemplo el caso de los indultos, es un empate injusto y que no es adecuado con la realidad. Yo creo que el principal problema, sin duda, es la crisis de seguridad, pero para este gobierno hay una crisis de credibilidad profunda. Y saco la segunda imagen a colación. Hoy, cuando se pide estado de excepción, incluso de sectores del gobierno, está esta imagen, donde el presidente de la República, entonces diputado, al día siguiente de un estallido delictual, y vuelvo a insistir en la distinción que me tocó hacer la semana pasada, una cosa es lo que pasó el 25 de octubre de ese año, una movilización masiva, demandas sociales, qué sé yo, con lo que pasó el 19 de octubre, donde fue un festín de violencia, de vandalismo y de pillaje en Santiago y en regiones que Chile no había tenido en mucho tiempo. Esa fue la reacción de la oposición. Cuando se nos pide una tregua hoy día, la oposición, incluyendo el Partido Socialista, no fue a La Moneda a conversar con el presidente Piñera después de estos hechos. Entonces, ese es el marco de situación. Nosotros, al menos como oposición y de parte del Partido Republicano, estamos disponibles para todas las discusiones de seguridad que haya que haber, pero seamos conscientes también de que el problema mayor es el problema de credibilidad. Y no basta con arrodillarse frente a una viuda o frente a la madre de un carabinero muerto. También hay que arrodillarse frente al país, pedir perdón y dar vuelta a la página para poder construir las soluciones que se necesitan. Ahí es donde estamos tomando bien ventaja. bonito, pero la verdad es que Muchas gracias, lo que dice no es efectivo. ¿Cómo qué? El Partido Republicano no ha estado disponible en los últimos diálogos que ha hecho la ciudadanía. Mira, y si vamos a seguir echando y rebobinando la cinta, vamos a llegar nuevamente al año 73 y ahí podemos hablar de la familia Kast, de la participación que tuvieron en los asesinatos de Paine. Bueno, cerramos la discusión ahí, volvamos 50 años atrás. Es que a ti no te gusta. Es que no es que no me guste, yo tengo 40 años, no puedo hablar de lo que pasó hace 50 años. Paulina, por favor. Entonces no puedes hablar de Hitler porque no habías nacido cuando No, Hitler si el que habló de Hitler asesinó. fue la franja de la Prodigia. No, mira, la verdad es que esta es una discusión estéril. Yo creo que si vamos a seguir hablando del pasado y cada vez que vamos a hablar de Carabineros vamos a volver a octubre. Yo personalmente nunca fui a una protesta, nunca hice nada, no anduve con el perro matapaco, en fin. Entonces no tengo por qué yo estar soportando que se digan cosas de mí o de mi partido que no participamos, en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos por qué estar buscando soluciones a los problemas de hoy con la mirada de 3 años, de 10 años o de 50 años. Por eso yo te digo lo del golpe de Estado y la posición de la familia Kast, que es conocida, que hay investigaciones acerca de los asesinatos de Paine. Entonces, no sigamos con esto, porque si seguimos en los 50 años del golpe, hablando de lo que ocurrió hace 50 años, no nos vamos a encontrar como chilenos. Y no nos vamos a encontrar como chilenos si no hay un diagnóstico, porque es imposible que hagamos un diagnóstico común del 18 de octubre, es imposible, porque estamos muy cerca de esos años. Si no hemos logrado hacerlo después de 50 años del golpe, no lo vamos a lograr hacer del 18 de octubre. Entonces, ¿por qué no tomamos una mirada de futuro, de solución, en vez de seguir sacando fotos descontextualizadas, fotos de una persona que estaba en otro rol, en otra posición, gente que estaba en la universidad, y no lo digo solo por... ¿Estaba en el Parlamento? No, yo lo digo por otras personas que eran perfecto. Universitarios, que eran jóvenes, entonces dicen, mire, tuiteó tal cosa, dijo tal cosa. Claro, si con los años uno va cambiando. No puede ser que nos mantengamos estáticos. Y no estoy haciendo una defensa porque yo tampoco, yo estaba en el Colegio de Abogados, fui muy crítica desde la posición que tenía de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, fui muy crítica de lo que ocurría, pero lo hicimos respetuosamente, lo hicimos en consenso con el resto de los consejeros y pusimos las alarmas donde había que ponerlas. Entonces, de verdad que no veo nada constructivo en la actitud del Partido Republicano, y te lo digo bien respetuosamente. Y en segundo lugar, ellos no participaron en el proyecto constitucional. Yo recién en la reunión de esta semana, entiendo... Tampoco llegaron. Dos cosas sobre esa reunión. Entonces, Cristian habla de la unidad, de que tenemos que avanzar y cosas bien bonitas que dice, pero no son verdad. No es verdad que el Partido Republicano quiera sentarse en la mesa con el gobierno a solucionar el grave problema de seguridad. Y cuando alude al tema de la UCI, ayer le pregunté al general Yáñez por qué no se estaban usando. Y me relató el incidente del disparo en Peñalolén, donde murió un joven inválido. Y por eso Carabineros decidió dejar de usar las UCI. No
Durresti ni la diputada o dirigente estudiantil Vallejo. Carabineros tomó esa decisión porque son decisiones operativas que no las toman los diputados. Entonces seamos serios, Cristian, seamos serios. El Partido Republicano pone los acentos y los énfasis en ¿Por qué no participaron el otro día de la reunión en La Moneda? Carabineros dispuso que vuelvan a ser usadas con un protocolo, van a ir un tercer carabinero como iban antes, en el asiento de atrás, y para eso se va a blindar el vehículo completo con una gran inversión que hace el gobierno. En esa solución ha estado presente el Partido Republicano. Nosotros fuimos convocados a una mesa de seguridad en noviembre del año pasado. Sí, pero esta semana ustedes, yo no fueron. Personalmente fui invitado y fui a esa reunión y planteamos una agenda. Esa mesa de seguridad capotó. Sí, el tema de los indultos. Sí sabemos. ¿Por qué se bajaron? Este jueves se invitó a una puesta en escena. Eso fue lo que fue el jueves de la noche. A las 7 de la tarde, una puesta en escena donde estaban distintos actores, no estaban todos los presidentes de los partidos. Al día siguiente hubo una reunión de la ministra Toá con la Comisión de Seguridad y ahí estaba el Partido Republicano. Entonces ha estado aportando. Pero esta facilidad con decir, mira, aquí no ha pasado nada. ¿Ah? No son 50 años, son 6 meses lo que pasó, 3 meses lo que pasó con los indultos. Entonces no vengan aquí a disfrazar con estas puestas en escena. En la Comisión de Seguridad, el Parlamento, trabajando con la ministra Toá, estuvo el día viernes en la mañana, el Viernes Santo en la mañana trabajando. Jaime, ¿son puestas en escena estas reuniones donde se citan los partidos políticos? Todo esto que has estado ahí en el equipo político de un gobierno y cuando hay crisis, ¿es una puesta en escena o es algo realmente relevante, al menos solo que lleguen y que aparezcan en una imagen personas que son adversarias en la disputa política cotidiana? O sea, yo creo que hay una cuestión simbólica que es relevante, precisamente cuando estamos discutiendo sobre política pública que afecta a toda la ciudadanía. Hoy día, lo he mencionado aquí varias veces, los chilenos están teniendo una mirada de futuro que es muy corta. ¿Ah? Solo se realizan en 3-4 meses. Entonces, ahí los problemas de la vida cotidiana, la seguridad es lejos una de las más importantes y como estamos en una crisis de seguridad, como dice Cristian, es más profunda todavía. Pero yo creo que cuando tú preguntabas sobre ciertos consensos, el problema es la credibilidad de qué es lo que se hace cuando se invita a La Moneda en esa ceremonia, digámoslo. Y después uno ve si es que es una puesta en escena o una cuestión más concreta. ¿A ti qué te pareció? A mí me pareció que todavía no había una línea muy clara, muy evidente, porque los cambios de posición son perfectamente legítimos en política. Yo también he cambiado de posición en algunas cosas. Lo que pasa es que he tenido que explicarla, porque me parece que es razonable. Y uno no puede hacerse el leso con lo que hizo antes. Entonces, nos estamos hablando de hace 50 años, donde yo creo que hay un consenso, y es que los problemas políticos, sociales y económicos no pueden resolverse a través de una dictadura, no pueden resolverse a través del quiebre de la democracia, y lo aprendimos, de hecho, el 2019. Y por ejemplo, ahí está la figura también del presidente Boric cuando fue escupido y tratado de traidor, pero por la extrema izquierda. El problema es que en ese momento hubo muchas autoridades de extrema izquierda que aplaudieron eso. No a Boric, aplaudieron lo otro. Cuando lo bañaron con cerveza. Exacto, cuando lo escupieron, digamos. Entonces, hoy día sí estamos más cerca, pero hay un problema grave de credibilidad porque los hechos no se condicen con las palabras. Pero ¿acaso el presidente de la República, por poner, no sé, una persona que es muy simbólica en su sector, no ha avanzado lo suficiente para demostrar que al menos no es el mismo que aquel diputado que muestra Cristian allí? Lo que pasa es que en esto yo voy a ser totalmente parcial, porque conozco al presidente hace muchos años, me tocó estar con él casi como 2 años en la radio, por tanto conozco su pensamiento y sigo teniendo algún tipo de relación con él. Entonces yo sí creo que hay un cambio que es de convicción. Mi problema es que yo veo... ¿Confías en el cambio del presidente? Del presidente sí, pero lo que yo veo es que alrededor hay una cuestión más bien de conveniencia. Porque de lo contrario no se entiende por qué una parte de su coalición vota en contra de la ley que el propio gobierno está decidiendo impulsar. Entonces, si fuera por convicción completa, no tendríamos a personas diciendo que van a ir al Tribunal Constitucional. No puede ser inocuo todos los discursos que hicieron hace algún tiempo atrás, no 50 años, hace algún poco tiempo atrás. De hecho, es la propia izquierda la que siempre dice que es el discurso y las palabras lo que transforman la realidad. Pues bien, ¿qué es lo que esperaban mientras trataban de asesinos, de torturadores, mientras decían que los carabineros eran enemigos del pueblo, desclasados, que querían mantener el sistema neoliberal? ¿Qué esperaban entonces, po? O sea, es obvio que ahí se mancilla la dignidad misma. Acuérdense que se justificó que se discriminara a los hijos de carabineras y carabineros en los colegios. Eso pasó. Entonces, de ahí nosotros, que llegamos a ese péndulo, esa fiebre, yo creo, y en eso comparto algo que decía Paulina, si el gobierno no se hace cargo ahora, ese péndulo va a seguir corriéndose. Y yo no quiero un Estado policial. A mí no me gusta eso. Yo creo que llegamos a una cuestión sensata institucional. Entonces, para eso se necesita que haya acuerdo transversal, absolutamente. Pero yo partiría por pedirle al gobierno que cuando hable de tregua, primero ordene los propios.
porque después va a tener en la oposición, al menos en Chile Vamos, sí sé que va a tener toda la disposición a avanzar en materias que ha dicho que sí se pueden avanzar, entonces bienvenida sea, ahora hagamos la realidad. Flavia, en situaciones más concretas que hemos visto esta semana, desde la ley, usted se refirió a la ley que se aprobó, que entiendo que no está muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con el fundamento, pero cosas como que mencionaba Paulina, la utilización de estas armas nuevas, no nuevas las armas, sino que se repone la utilización de las UCI, de que haya más carabineros en las patrullas. Lo que mencionó, me gustaría que entráramos también, lo que mencionó el fiscal o dijo el fiscal nacional respecto de qué ocurrirá con aquellas personas detenidas que sean extranjeras y que no puedan acreditar una identidad vigente, de manera fehaciente, ¿se entiende? Y que se les va a pedir la prisión preventiva. Son cosas concretas que probablemente van a cambiar la conducta de chilenos o chilenas o personas que viven en nuestro territorio. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que en estos momentos extraordinarios es necesario tomar medidas extraordinarias, sin ninguna duda. Creo que es una de las medidas extraordinarias es avanzar rápidamente con la modernización y el equipamiento de carabineros. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera no renovaron los vehículos. No, sí lo renovaron. El equipamiento, cuando recibió este gobierno a Carabinero era deplorable. Hicimos era 10.000 muy, más, pero y era votaron muy, en contra 2 veces del presupuesto de Carabineros. Para que no se hagan cargo de eso necesaria ahora, por ejemplo, necesitábamos la aprobación de la reforma tributaria para, entre otras cosas, avanzar en la modernización de las policías. Es que usted sabe como exdiputado que eso no puede ir indexado. Pero ahora sí puede, entonces. O sea, pero en la reforma tributaria era necesario allegarle más recursos al Estado para, entre otras tareas, por ejemplo, incrementar a 250.000 pesos las jubilaciones de los jubilados al otro día. Yo entiendo que esa otra dentro de esas necesidades que tiene el Estado de tener y financiar sus gastos permanentes, había también una necesidad de llegar recursos para modernizar Carabineros, porque no es llegar y mandar Carabineros o solicitar estados de excepción constitucional si tú no los puedes sostener. Entonces, esa es una cuestión gravísima y es igualmente irresponsable que tratar de politizar la policía. ¿Qué le parece lo que dijo el fiscal nacional respecto de los migrantes que no estén debidamente documentados? Iba en esa dirección. Me parece que las medidas son extraordinarias. Me voy a hacer cargo de mi partido, digamos. Nosotros creemos que había que apoyar, por cierto, apoyamos en casi el 90% las propuestas y las leyes que se aprobaron, que no fueron impulsadas por el gobierno, sino que tuvieron un origen en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, los que empujaron eso fueron la derecha y no el gobierno. Dicho eso, nos hubiera gustado llamar la atención sobre haber salvaguardado el derecho a la protesta, que es un legítimo derecho, por cierto, para el ordenamiento democrático, y si nosotros hubiéramos salvado ese derecho con claridad, o haber dejado el orden público, digamos, fuera de las normas, naturalmente habríamos concurrido con los votos. ¿Y sobre lo del fiscal y los migrantes? Mira, uno cuando sale del país y anda sin su pasaporte es muy complejo, porque cualquier situación anómala a la que te enfrentes, naturalmente sabes que estás en problemas. Yo creo que estamos enfrentando una situación, la inmigración ilegal en el norte. Es que yo traigo la voz de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, y es invivible en algunos momentos. Una de las cuestiones por las que mi partido se opuso a impulsar o a reimpulsar el proceso constituyente era porque los presidentes regionales con los que nos reunimos regularmente nos decían, por favor, no vamos a poder salir a hacer campaña después de las 3 de la tarde. Entonces, Paulina, ¿cómo lo ve usted el llamado que es el fiscal? Mira, la derecha... No sé de qué partido es una candidata que va por Tarapacá, pero su eslogan es cerremos fronteras. ¿Ya? Eso te demuestra que en el norte de Chile hay un sentimiento de la gente que uno puede estar de acuerdo o no si esa es la solución, pero hay un sentir de la población del cual nos tenemos que hacer cargo. Digamos, los políticos, todos, y los partidos, y el gobierno, y el Parlamento, porque hay un sentimiento que no puede resultar tampoco en algo que termine en una persecución contra todos los extranjeros. A mí me preocupa la situación de quienes están en Chile. Hay gente que no puede terminar, como se dice en buen chileno, pagando el pato
porque hay delincuencia y delincuencia de extranjeros. Entonces hay que ver cómo se soluciona eso en un corto plazo. Hay medidas que se están agilizando con esto, porque además es como insólito que alguien entra ilegal y tú lo tengas que ir a notificar a un domicilio. Si el gallo, obvio que no va a tener domicilio. Entonces, bueno, esas son normas que existen y que hay que modificarle y que se están modificando. Entonces, muchas veces la gente dice, ¿por qué no los echan? Bueno, no los echan porque tenemos nudos, y en eso ya se está por lo menos avanzando bastante. Esto que ha planteado el fiscal, yo creo que es que si lo pide la Fiscalía, no sé bien cuál es digamos, para dejar en prisión preventiva a alguien tiene que haber un delito. Son personas detenidas por un delito. Se entiende que cometieron un delito. Entonces, a la vez eran irregulares. Y ahí ya... No es el delito de estar irregular, porque eso no es un delito, es una falta. No. Después de la ley ya sí. Claro. Entonces, finalmente son los tribunales los que van a tener que hacerse cargo de no dejar en prisión preventiva. ¿Están de acuerdo con que se le pida la prisión preventiva a una persona detenida por haber cometido un delito? Que probarlo. ¿Y que no puede acreditar su identidad? ¿Están de acuerdo como Partido Socialista? Estoy de acuerdo, pero mira, quiero decir que eso es una parte, es un eslabón de la cadena. Porque ¿qué va a ocurrir? Se nos va a llenar, sobrepoblar más las cárceles. Ya las cárceles están sobrepobladas, son escuelas del delito. Eso lo sabemos, lo repetimos todo, hemos naturalizado que eso sea así, y eso no es culpa de este gobierno, del anterior, ya es así. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tampoco podemos descansar en que el fiscal llegue y diga, pido que quede con detención preventiva. Sí, el juez dice, ok, porque el juez tampoco va a querer arriesgarse a que el gallo salga y delinca de nuevo. Listo, para adentro. Se lo entregamos a Gendarmería. ¿Y qué pasa ahí? El fiscal tiene la obligación ahora de agilizar ese proceso y no dejar a esa persona imputada, que no sabemos si es culpable, un montón de tiempo durmiendo y que después empiezan, van al juicio. No, pedimos una nueva audiencia porque hoy día pasó esto, magistrado, otra audiencia, porque el sistema funciona así, funciona mal. Funciona mal el sistema desde el punto de vista de la Fiscalía. Razones podrá haber muchas. Y por eso que es bien importante esto de los 1.500 millones de dólares que está poniendo el gobierno. Porque esto no son soluciones parches. No basta con los vehículos para carabineros, no basta con las UCI, no basta con que tengamos recursos en Gendarmería. Tenemos que tener el sistema. Esta es una agenda de seguridad que tiene que implementarse, que es un círculo que se ha tornado un círculo vicioso y que tenemos que cortar ese círculo vicioso. No bastan los aumentos de pena. Esto todo tiene que funcionar como por primera vez como un sistema judicial entero, donde esté la Fiscalía, el Poder Judicial, la parte preventiva. Pero para eso hay que haber muchos acuerdos para la parte preventiva, que es muy importante, y por eso es importante este compromiso transversal de seguridad que se hizo con gobiernos regionales y municipios, porque ahí tenemos todo el espectro político cubierto. Entonces ahí entran todos, y en lo local, desde la escala local, regional, etcétera. ¿Qué medidas concretas esperan ustedes o pondrían ustedes si fueran gobierno? Yo me tomo de lo que decía Paulino respecto del Poder Judicial y estas prisiones extensas. Parece que pasa al revés. Yo el otro día vi en la línea de tiempo, creo que ya no me acuerdo lamentablemente cuál de los casos de carabineros asesinados, y mostraban que efectivamente había fallado la justicia. Había fallado la justicia porque una persona que debió haber estado en prisión preventiva no estaba. Y no cumplió ninguna de las medidas. Y todos los informes fallaron. Entonces, ahí tenemos un problema. Y yo estoy de acuerdo. A mí me ha tocado trabajar en las cárceles y las cárceles son escuelas del delito, son inhumanas, infrahumanas para las personas que, independientes de cometieron un delito o no, tienen derechos humanos y tienen que respetarse. Bueno, construyamos más cárceles. ¿Qué pasa con el plan de cárceles del país? Porque ante la disyuntiva entre si un delincuente tiene que estar adentro o afuera, yo no tengo ninguna duda. Si un delincuente cometió un delito, tiene que estar y cumplir con su prisión. Si el Estado no es capaz de garantizar eso, bueno, tenemos un problema del Estado. Y no se lo podemos achacar a la población liberando delincuentes o indultándolos. Otro tema que creo que es muy importante tiene que ver con cuáles son las señales de nuestras autoridades. Hoy día el director de Migraciones está en esa posición y hace un año atrás estaba en otra posición, dedicándose a liberar a inmigrantes ilegales. Esa es la realidad. Y esta semana se despacha una cuña de antología respecto de esta ¿cómo se llama?, funcionalidad de la condición de irregular. Es que el ingreso de irregularidad dice no es un delito en sí mismo. Un problema de seguridad. O sea, evidentemente, si uno va a preguntarle a la gente de Arica y Tarapacá, y esto no es estigmatizar a los extranjeros,
en los delitos, y ustedes han entrevistado aquí al fiscal del norte muchas veces, el 40% o más del 40% de los delitos son cometidos por extranjeros hoy en día, los delitos muy violentos. Entonces, han cambiado la cultura entre la mezcla entre narcotráfico, entre bandas, carteles, etc. Entonces, es una realidad que tenemos. Yo no sé de qué candidata está hablando, no sé de qué partido es, pero asumo, creo yo, que esa persona no dice cierre la frontera y que no entre nada, que no entre ni un turista ni nada. No, se dice cierre la frontera a la inmigración irregular. Y eso ha sido un fracaso de este gobierno, porque en Colchane, no sé cómo ha cambiado la condición con los militares en la última semana. En este gobierno y en el anterior, lamentablemente, las medidas no funcionaron. Y es un colador la frontera. Y eso no puede ser. Y no puede ser, insisto, desde el punto de vista humanitario. ¿Cuál es la situación de los campamentos hoy en día? 113.000 familias en campamentos. Esta semana mostraron un desalojo del Ministerio de Bienes Nacionales con familias que viven en condiciones deplorables. Y que están viviendo acá en Chile. En Antofagasta es eso. En Antofagasta fue eso. Entonces, son todas las dimensiones. A los chilenos que viven en Chile les afecta. A los extranjeros regulares que viven en Chile también les afecta, porque también los discriminan. También los señalan con el dedo. Y a los extranjeros irregulares también les afecta. Entonces, ahí hay mucho que hacer en materia de inmigración irregular, en materia de prisión preventiva, en materia de cárceles, en materia de seguridad y también con la autoridad. El último dato, el jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito odia a Carabineros. Está en su historia, de sus mensajes. Es que cuando alguien dice que los carabineros son asesinos, criminales, torturadores, y tiene un historial de mensajes en contra de ellos, pónganlo en otro cargo, no sé de qué partido es, pónganlo en el Ministerio del Deporte, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Agricultura, donde sea, pero no lo pongan como jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Porque un carabinero que están matando... Es que no volvimos atrás, esto es de hace un año atrás, Paulina. Hace un año atrás. Hace un año atrás. Ese es el problema. ¿Puedo sí, claro. puntualizar? Por supuesto que puede. A propósito, me estaba acordando mientras hablaban, el sábado en la noche, que el sábado santo me llegó una frase, bueno, hoy es el día o la noche en la que el asesino quedará libre y Jesús será condenado. Estamos en una situación, si la podemos extrapolar a lo que estamos viviendo, compleja, porque cuando uno evalúa los fenómenos... Mira, ahora nosotros estamos frente a un problema gravísimo, principalmente porque el principal empleador en Chile es el narco. Nosotros, de acuerdo a las actualizaciones que tenemos de los presos, hasta el 2017 había 128.000 personas condenadas por narcotraficantes. Esos son los condenados, los que han sido denunciados, no sé qué. Si tú extrapolas esa cifra y las actualizas al día de hoy, calculamos cuántos son los empleados del sistema del narco. 300.000, 400.000. Entonces, tenemos un problema súper claro que podemos atacar, jóvenes. Y es tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque ya la cultura del dinero fácil, perdimos la batalla cultural, efectivamente. Nosotros perdimos valores que eran de la nación, que unían a la nación y que eran el pegamento de Chile, lo que llevaba a estas gestas a veces políticas o sociales en las que nos sentíamos tan cómodos. Convocados. Pero se ha perdido porque hemos perdido la batalla cultural, estamos enfrentando al principal empleador de Chile y más encima no han mejorado las condiciones que la gente exigía. Por ejemplo, yo que estuve en las marchas con mi hijo mayor, exigíamos fin de las AFP, no se está acomodando el sistema, exigíamos garantía de derechos. Yo soy de Petorca. Nací en Petorca, una zona de sacrificio, me avecindé en la tercera región de Atacama, otra zona de sacrificio medioambiental, y veo que avanzan problemas gravísimos, la crisis climática, la crisis hídrica, y estamos todos haciendo política como que estuviéramos a fines de los 80 o ignorando todo el contexto nuevo, ignorando los fenómenos nuevos e ignorando también cómo culturalmente la gente dejó de valer por su ser y ahora vale por el tener y el parecer. Entonces, yo a Jaime no alcancé a ver su parecer solo para redondear, tenemos un objetivo y un enemigo común, el narco y el crimen organizado. Y si nos concentramos en ese objetivo,
y asociamos los problemas de cárceles y crisis, naturalmente que podemos ir avanzando, pero mientras tanto dejemos la protesta social, los derechos civiles y políticos y vayamos corrigiendo los problemas que no hemos corregido, porque la victimización de Carabineros ha ocultado las necesidades que tenemos, en las que tenemos que avanzar. ¿Qué le parece la petición de la Fiscalía respecto de lo que ocurre con esas personas migrantes? Mira, para serte ultra honesto, cuando leí solamente el titular decía que la Fiscalía había pedido la prisión preventiva cuando las personas no tuvieran como carnet. Sí, todos lo leímos así, había que... Me llamó un poquito la atención, no me parecía razonable, entonces fui y vi y efectivamente era cuando habían delitos. Y la justificación es muy sensata, que obviamente, como bien decía Paulina, una persona que entró de forma irregular no tiene nada para acreditar su identidad ni tampoco un domicilio conocido. Entonces, ahora, ¿quién va a dar o no la prisión preventiva van a ser siempre los tribunales? Y en esto, y perdón que me ponga un poquitito economicista, pero hay distintos economistas que han visto lo que le llaman la economía del crimen, comillas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se comporta el crimen? Exacto, cómo se comporta y entonces, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene aumentar las penas versus otras medidas. Y aumentar las penas no tiene un efecto muy importante en la disminución de los delitos. Obviamente, si es que pasa de 0 a 5 años, sí, pero de 5 a 6 causa mucho menos que la probabilidad de captura de ese delincuente y luego la probabilidad de condena. Entonces yo creo que nos estamos... El que se cumpla lo que dice la ley, o sea, primero, que se cumplan las condenas. Porque puede robar algo, puede ser, no sé, 5 años, pero si nunca te pillan o nunca te castigan por eso, entonces obviamente no sirve de nada que digas 5 años. La impunidad finalmente incentiva el... Exacto, entonces lo que quiero decir es que nosotros necesitamos varias medidas que van en la cadena completa. Entonces, por un lado, se está hablando mucho con respecto a los carabineros, que es súper importante. Estos 1.500 millones de dólares, bienvenidos sean. Yo sí creo, entre paréntesis, que el gobierno no tiene que tratar de meter su agenda política a la reforma tributaria entre medio de eso. O sea, yo creo que no le conviene, además. Pero se necesita mayor dotación, se necesitan mejores condiciones de ellos, por ejemplo, en términos de su salario, en términos de su capacitación, de su formación, en términos de equipamiento. La política de inteligencia, que ha estado bajo como una especie de fantasmas permanentes, yo creo que ya es momento ahora de que saquemos esos fantasmas de lado. Y podamos avanzar en esto mismo. Porque es cierto que el narco y el crimen son hoy día, no es el principal empleador de Chile, digamos, pero sí dentro de las cárceles es súper grave. Y yo creo que una de las razones por las cuales, por ejemplo, lo que ha hecho el alcalde Carter ha sido tan relevante es que por primera vez, moralmente, la señal es que es malo seguir haciendo lo que estaban haciendo ellos, porque a veces eran como el ejemplo contrario. De que era el facilismo de las cosas en vez de el ser, y por tanto que ahora van y le rompen la casa a ese narco. Es la primera vez que en el barrio dicen, ¿visto? Esto no es una cuestión que se pueda seguir avanzando. Entonces, esa es una medida, claro, excepcional. Yo creo que es importante que lleguemos al consenso de cómo se ataca con fuerza y con justicia. Yo creo que recién estamos tratando de cantarlo y en eso sí tengo buenas expectativas. Perdón, pero no me... Sobre el tema de los inmigrantes, ¿te parece que es una medida bien planteada? O sea, claro, después de ver eso y ver la otra, irregulares, me parece que es razonable porque es la manera de poder controlar eso y sobre todo que no se culpe a los migrantes regulares en nuestro país de los problemas. Esa es buena diferenciación, Cristian. Una nota, estamos cerrando ya. Una nota para el tema del diálogo, del consenso. Había antes una tradición de que los presidentes invitaban a los partidos políticos, a los presidentes de los partidos políticos, a las nuevas directivas. Hace poco asumió Arturo Esquella y yo estoy seguro que si el presidente lo llama, lo invita a La Moneda a conversar. Como presidente del Partido Republicano va a ir perfectamente. La noche que nosotros fuimos derrotados en la segunda vuelta, José Antonio Kast también se ofreció al presidente, nunca lo ha llamado ni nada. No estoy diciendo que esa sea la medida, pero muchas veces se llaman los asesores, crean estas puestas en escena, pero yo estoy seguro, porque además defendemos el nombre de nuestro partido, que para ese tipo de gestos republicanos, el Partido Republicano va a estar perfectamente, para puesta en escena no, para participar en diálogo, tomar medidas, resolver medidas que todos hoy día, gracias a Dios, estamos conscientes de que hay que tomar respecto de la delincuencia, respecto al apoyo a Carabineros. Estoy seguro que el Partido Republicano va a estar mañana mismo. Cristian Valenzuela, Paulina Bodanovich, Flavia Torrealba y Jaime Belolio, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz Pascua. Rex más. Aquí en Estado Nacional y ya estamos con nuestro invitado, lo habíamos anunciado, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Una semana difícil, dura, lo vimos ahí participar, yo lo había dicho en la introducción, ¿cierto? La misma noche que se muere y que atacan al cabo Daniel Palma, usted estaba en la Costa Central, al día siguiente lo vimos ahí en el responso. Pero quiero partir preguntándole, ministro, tenemos un hecho policial que ocurrió anoche también, relacionado con carabineros, ¿cierto? En San Antonio, un carabinero fue atropellado mientras se realizaba una fiscalización.
y lo que ocurrió es que un tercero o un segundo carabinero que estaba en el patrullaje utilizó su fusil Uzi y disparó a uno de los delincuentes y lo mató. Quiero preguntarle primero si esto es nuevo, evidentemente, porque hasta la semana pasada no se estaban usando estos fusiles. ¿Esto es parte del cambio del protocolo que se está aplicando en cómo van a enfrentar Carabineros ahora las fiscalizaciones después de la muerte del cabo Daniel Palma? ¿Ya entonces están preparados los Carabineros para volver a usar las UCI? Entiendo que esto formaba parte de un proceso previo. El hecho al cual usted hace referencia está en investigación. El uso del arma está reglamentado y de hecho está protocolizado por parte de Carabineros, así que habrá que estar al resultado de esa investigación. Pero el uso de esas armas que Carabineros había anunciado días atrás tiene su protocolo de uso asociado. Claro, lo que pasa es que esto se anunció el jueves mismo, que iban a utilizar ahora estos fusiles que antiguamente se utilizaban. Así es como es. volver a usarlo frente al protocolo, que además iba a haber un tercer carabinero en una patrulla de fiscalización, no para evitar lo que pasó, ¿cierto?, con el cabo que fue asesinado, que iban 2 motoristas. La pregunta es, ¿esto es inmediato en términos de, yo sé que esto depende de interior, digamos, y de seguridad, pero es inmediato? O sea, se dice, se vuelven a usar los fusiles UCI y se empiezan a utilizar. No necesariamente. A ver, lo que pasa es que una vez que se anuncian las medidas forman parte de procesos previos de evaluación y discusión, es decir, ninguna de esas armas se puede utilizar sin que previamente se hubiese aprobado el protocolo, que es lo que tiene aprobado Carabineros. Entonces, hay que tener cuidado en darle inmediatez a medidas que se anuncian cuando habitualmente forman parte de procesos previos de evaluación. Ya. O sea, estaba evaluado desde antes Es lo que y se nosotros dio la entendemos coincidencia de todo lo que vimos esta semana. Sí, porque además todos los hechos que han ocurrido, esto fue además la reunión que tuvo la ministra del Interior y los subsecretarios con los altos mandos, tanto de Carabineros como de investigaciones. Uno de los aspectos en los cuales ha puesto énfasis el presidente tiene que ver con las medidas de seguridad vinculadas a las policías. Y eso no solo tiene que ver con aquellas cuestiones que están vinculadas a indumentaria, sino que también a los protocolos de actuación. Claro, pero no es que el protocolo cambie por lo que pasó con el cabo Daniel Silva, que da la impresión que fue así. O sea, Daniel Palma, perdón. Nosotros entendemos que la evaluación de protocolos correspondía a etapas previas que venía realizando Carabineros. A ver, ministro, la semana anterior al crimen del carabinero se había dado con el foco legislativo y una discusión bien profunda, a veces difícil de identificar los matices, ¿no es cierto?, de qué se estaba discutiendo. Y tenía que ver con esta defensa personal privilegiada, legítima defensa privilegiada. Y tenía que ver con en qué momento podía actuar un carabinero. Bueno, lo que narra Connie en el hecho de ayer en Yoyeo, en San Antonio, tiene que ver con que justamente un carabinero que acompañaba a aquel que fue atacado con un auto por una persona que fue detenida o intentó ser detenida, ese es a su juicio un caso exacto del que estábamos hablando. Hay legítima defensa, pero curiosamente, y usted que como profesor nuevamente nos tiene que decir porque esta ley está promulgada, más no está publicada, no está vigente. Sí, pero también corresponde señalar que hasta antes de que se discutiera la ley en Ratamala existían reglas, que esto era la opinión del Ejecutivo. Habían 3 reglas específicas en el Código de Justicia Militar. Una que está vinculada a legítima defensa y protección de terceros. La segunda, que es el caso de la huida, ¿no? Es decir, el derecho que tiene, o sea, la obligación que tiene el policía en ese caso, ocupar su arma de fuego en el caso de la huida. Y el tercero, el cumplimiento de orden judicial. Yo creo que hay que tener cuidado con una afirmación. Y una de las afirmaciones es que no hubiera existido ley previa. Existía ley previa. La pregunta es si satisfacía o no satisfacía los estándares de seguridad y protección para las policías. Entonces, el gran debate que nosotros tuvimos los últimos días de cuál era la alternativa, no era que los policías no pudieran ejercer legítima defensa, sino que cuál era el lugar correcto y las reglas correctas para ese uso. Ya, pero ¿en qué cambió? Y si este hecho policial, donde hay una persona muerta a manos de un policía que actúa en legítima defensa de su compañero, de un tercero, ¿qué ley se aplica a la nueva? Y lo segundo, este carabinero que disparó y que provocó la muerte de esta persona, ¿va a ser separada de su cargo? Los protocolos o los procedimientos policiales que se estaban operando hasta ahora, que decían que eran carabineros, disculpe, atados de mano, que no querían disparar porque podían quedar fuera de la institución, tener que defenderse con sus propios medios. ¿Qué va a pasar en este caso?
Usted me está pidiendo casi como... Como ministro de Defensa. No, claro. Perdón, como ministro de Justicia. Que adivine. Yo solo podría decir que el marco normativo es el siguiente. La ley se va a publicar mañana en el diario oficial. La promulgada ya. Para situaciones como esta, ¿existen reglas vigentes hoy día? Sí, existen reglas vigentes. El subsecretario del Interior dijo hace pocos minutos en la competencia que esta ley era retroactiva. No, lo que pasa es que ahí hay una regla que es por interpretación constitucional, que es el indubio pro reo. Es decir, que si una norma favorece a la persona que está siendo imputada va a tener efecto retroactivo. La regla general es que no lo tenga, salvo en ese caso. Pero este es un caso de defensas procesales, pero aun cuando no estuviera vigente, aun cuando alguien pudiera cuestionar eso, las reglas vigentes que tenemos en la actualidad permite cubrir una hipótesis de esas características. Y en particular yo diría que el hecho ocurrido ayer es un hecho que estaba dentro de los descritos en la discusión parlamentaria. En otros términos, el eje central ahí tiene que ver con la presunción de racionalidad del uso del arma. Claro, pero por eso le preguntamos en el fondo en cómo se aplica, porque la verdad es que justo se aprueba una ley y ocurre lamentablemente un hecho donde se dan más o menos todos los mismos escenarios. Entonces, la pregunta es, si se aplicara, ¿cierto?, digamos, la legislación anterior, no la nueva, no la ley Naim Retamal, ese funcionario que disparó y que mató al delincuente, lo más probable es que hubiera quedado como imputado, como separado de sus funciones. ¿Era así o no? Sí, y eso es uno de los elementos que debiera cambiar con la ley Naim Retamal. Efectivamente, no solo debiera cambiar, sino que ahora se hacen imperativos. O sea, con anterioridad eran más bien facultativos. Es decir, si acaso se separaba de funciones o no, era facultativo. Hoy pasa a ser imperativo el hecho de que el funcionario no puede ser separado de sus funciones, ni tampoco restringir sus remuneraciones con ese fin. Y el hecho de que la ley se publique mañana va a beneficiar precisamente la posición de ese policía. Ya, o sea, lo más probable es que se aplique la nueva ley para el caso de este policía. Es altamente probable que así sea. Es que el ministro de Justicia está diciendo esto ahora, y si están escuchando probablemente muchos carabineros o familiares de carabineros, es un respaldo a que el procedimiento de ayer es como esperan ustedes que sean adelante. Sí, que un carabinero actúe en defensa de su compañero que está siendo agredido por un delincuente. Lo que pasa es que y que no le va a pasar nada. Es el típico ejemplo, por lo menos la investigación se va a llevar a cabo y él va a tener los resguardos administrativos. Recuerde que a las policías una de las cosas que más les preocupaba era la situación administrativa en la que quedaban cuando ocurrían estos hechos. Sí. Yo sé que a todo el mundo le preocupa la arista penal, pero desde el punto de vista administrativo era quizá una de las situaciones más difíciles porque en ocasiones ellos quedaban suspendidos de sus cargos y suspendidos de sus remuneraciones, cosa que con esta ley no es posible. Ya, o sea, hay un antes y un después con la ley Naim Retamal. Yo creo que en lo relativo a este tipo de medidas, por cierto. Y en ese sentido, ministro, ¿usted quedó conforme cómo quedó la ley Naim Retamal? Hay que hacer una distinción, ¿no?, de las reglas y el proceso, del procedimiento. Yo creo que esta es una ley, yo sé que hemos puesto mucho énfasis específicamente en un aspecto que es el que está vinculado a legítima defensa. Sin embargo, la ley aborda una... Que es el más polémico y el que provoca la controversia. Sí, pero hay una gran cantidad de otros aspectos. Es una ley muy estricta, no solo en el aumento de penas, que nosotros ya veníamos... Nosotros tenemos penas muy altas para aquellas personas que actúan contra la integridad física y la vida de los carabineros y de las policías en general. Pero además se ha ampliado, ¿no?, además al caso de gendarmería, al caso de Fuerzas Armadas cuando están desempeñando actividades de orden público. También es una ley muy estricta en orden a la discrecionalidad judicial sobre el piso de las penas, ¿no? Es un régimen bien rígido y además en el otorgamiento de los beneficios. Es decir, es una ley que tiene esas magnitudes, una ley muy severa, eso es lo que quiero decir con esto. Y efectivamente se produce el debate sobre legítima defensa privilegiada y yo me quedo con la parte buena de esa discusión. Había una diferencia bien profunda con lo que había aprobado la Cámara. Se dio una discusión algo intensa en la Comisión de Seguridad del Senado, pero el día martes, cuando llegamos a la sala, se dieron espacios de conversación y de diálogo en los cuales yo participé conjuntamente con la ministra Toá, la ministra Lobos, también estuvo la ministra Vallejo y la ministra Orellana, y se dio, yo diría que un espacio de conversación razonable, de mucho respeto, que empezó a iterar consecutivamente textos para poder tratar de llegar a una Esto en la Cámara, dice usted. En el Senado. Que llegara una regla en que implicara que el Ejecutivo estaba cediendo en torno a un punto y la oposición también. Ya.
Usted dice una regla que balanceada. Una regla balanceada que es la que finalmente quedó aprobada en el proyecto de ley. Y por lo tanto se descarta completamente la posibilidad de que esta ley provoque un gatillo fácil. Lo que pasa, hay dos cosas que uno tiene que tener en consideración. Los abusos policiales siempre son probables con indiferencia a la regla que nosotros tengamos presente, ¿no? Como también los atentados a los policías. Nosotros hemos aumentado significativamente las penas en el caso de los atentados contra los policías desde el 2005 y no necesariamente estas las impiden. Luego podemos conversar por qué pasa eso. Yo creo que lo que hace el acuerdo finalmente logrado en el Senado es que la regla es clara. ¿Cuál es la regla que pueden utilizar las policías? ¿Cuál es el criterio sobre el cual se deben evaluar? Y sobre todo, reducir esta discrecionalidad, esta simple apreciación subjetiva por parte del policía. Yo creo que yo me quedo con el proceso de diálogo que se produjo en el Senado. Si ustedes miran, ese es un acuerdo que estuvo desde Apruebo Dignidad hasta Republicanos en el Senado. Y yo me quedo con esa parte del proceso de esta discusión. Pero parte de la coalición de Apruebo Dignidad no votó a favor. En la Cámara. Pero también en el Senado se abstuvieron. Sí, no. Yo diría que hay que tener... En la Cámara hubo, yo creo que una posición legítima, una cosa bien transparente donde ellos tenían la diferencia. Y en el caso del Senado, la indicación fue transversalmente suscrita. Otra cosa distinta con la votación en general. Con la votación en general, que eso yo creo que también tenía que ver más bien con un gesto político sobre este punto que otra cosa. Respecto a los gestos políticos, ¿hace alguna autocrítica en haberse levantado de la Comisión de Seguridad del Senado usted y la ministra Toá, que pudo haber arriesgado el acuerdo que finalmente lograron allí? O bien provocó el acuerdo. ¿Por cuál de los dos se jugó Yo me quedo usted? más bien con lo segundo. O sea, fue un éxito. Yo creo que el día no fue un éxito abrupto, por una razón. No, un éxito. Fue exitosa la estrategia. Yo creo que no sé si fue un éxito o no. El día lunes fue una sesión muy tensa. Cuando digo muy tensa en términos del ambiente, había muchísimos senadores. La propuesta clave del Ejecutivo fue rechazada. Quedaban muchísimas indicaciones y lo que hizo la ministra Toá, y a continuación yo, fue explicar. Tuvimos media hora explicando las razones en virtud de las cuales no tenía mucho sentido que el Ejecutivo permaneciera ahí. Pero yo me quedo, que fue un momento tenso, que son de este tipo de situaciones donde la gente piensa, fue correcto o incorrecto, yo me quedo con lo que pasó el día siguiente. El día siguiente, porque todo esto más fue en un contexto de un diálogo muy respetuoso, ¿eh? No es que me paro. No. Fue todo un sin portazo. Donde habían razones de lado y lado. Y al día siguiente yo creo que la conversación... yo me quedo con que fueron horas de diálogo, pero con el propósito de llegar a acuerdos. No sé si me explico, porque hay veces que uno puede tener horas de diálogo... Sordos. Claro, pero estos fueron horas de diálogo con el propósito de llegar a un acuerdo. Entonces, no sé, yo tengo un recuerdo de a las 10:30 de la noche donde al final nos reunimos en una sala, los ministros y los senadores que estábamos conversando. Y esto es bien importante porque lo que el Ejecutivo quería... garantizar, los senadores de oposición también lo querían garantizar, pero no estaba, como que habían dos lecturas de lo que estaba apareciendo en el texto, hasta que acordamos una redacción que permitía reflejar lo que el Ejecutivo buscaba y lo que ellos ejecutaban. ¿Y eso por qué lo digo? Porque conversando se pueden llegar a acuerdos, pero en segundo lugar, porque era un espacio donde había buena fe en la conversación. Probablemente no va a ser un texto que se gane un premio jurídico sobre su redacción, pero creo que satisfacía el contexto en el cual se estaba llevando a cabo el diálogo. Ministro, tras la muerte del cabo Daniel Palma, el fiscal nacional anunció que todos los fiscales de la región metropolitana solicitarán prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos. Eso se aclaró después, porque al principio fue un poco confuso el anuncio, ¿cierto? Pero que sean detenidos y no cuenten con su cédula de identidad. ¿A usted le parece una buena medida? Yo no voy a juzgar la evaluación porque esta es una estrategia de política criminal del Ministerio Público. Hoy día en la actualidad el sistema de enjuiciamiento criminal tiene un problema para efectos de la formalización de personas respecto a las cuales no consta su identidad. Y lo voy a explicar en términos muy sencillos. Desde hace algunos años, el sistema de enjuiciamiento criminal venía con problemas de suplantación de identidad en algunos procedimientos, en hurto, en robo. La Corte Suprema ha condenado varias veces al fisco porque personas que decían ser no eran, y entonces había suplantación con un tercero. Ese tercero aparecía después con una condena y entonces el Estado no había cumplido su obligación de verificar la identidad. En estos casos en particular no hay medios
mediante los cuales se pueda verificar la identidad. Entonces, la estrategia del Ministerio Público es, si no es posible acreditar identidad por documento oficial, no por cédula de identidad, por documento oficial. Podría ser el pasaporte. Podría ser su pasaporte, efectivamente. Se solicita la prisión, primero se solicita la ampliación de la detención mientras se verifica su identidad. Y si no es posible, como diligencia, pendiente la prisión preventiva. Pero se los lleva a una cárcel, digamos. Y lo que está paralelamente quedan haciendo, detenidos. pero lo que paralelamente está haciendo siempre y cuando el juez admita y acoja esa solicitud, porque esto no es... que nada garantiza que lo haga. Esta es la estrategia del Ministerio Público. Probablemente las defensas... Pero ponen la presión en los tribunales. Es difícil que los tribunales lo digan. No, fíjese que déjelo libre. Sí, pero no se olviden nunca que hay abogados y abogadas defensoras que habitualmente son muy buenos, sobre todo los de la Defensoría Pública. Entonces van a abrir debates jurídicos bien interesantes. Pero lo que queda es que el Registro Civil, por ejemplo, a partir del lunes tendrá una oficina en el Centro de Justicia de Santiago, específicamente para permitir los enrolamientos en los casos de personas extranjeras y verificar si habían sido enrolados antes o no. ¿Eso no existía hasta hoy? Esto no existía hasta hoy. El Registro Civil tiene un mecanismo de enrolamiento que se ocupa de acuerdo a la ley de extranjería, pero físicamente tener una oficina en el Centro de Justicia para hacer esto mucho más rápido no se había acordado y empieza a funcionar el día lunes. Ahora, a usted le atañe por varios lados, dado su ministerio. Primero, Registro Civil, ¿no es cierto? Y toda la tardanza que hay en muchos casos de personas que los citan 2 o 3 veces o pierden el día haciendo una fila para tratar de enrolarse. Me refiero a extranjeros que entraron de manera irregular, porque quizás no tuvieron otra, no encontraron otra alternativa, pero que no han delinquido ni pretenden hacerlo. Y esas personas no tienen un carnet. Y le atañe la otra parte que es la más sensible. La entrevista de hace un mes justamente nos alcanzó el tiempo para entrar en el tema cárceles. Pues es un tema, es como, no sé, en una radiografía es la mancha que se ve, ¿no es cierto?, en nuestro pulmón hace mucho tiempo, de toda esta cadena. Usted se tiene que hacer cargo. ¿Desde cuándo que no se construye una cárcel? ¿Lo tiene entre sus planes? ¿O con la infraestructura actual es posible aumentar la población penal que está en torno a los 42, 43 mil personas? No, un poco más. ¿Más? De hecho, fue el tema pendiente de la conversación de nuestra entrevista anterior. Este es un tema que he venido advirtiendo hace semanas atrás, hasta antes que sucediera esto. Por una razón extremadamente simple, y es que el número de personas privadas de libertad ha venido en aumento. ¿En cuánto está? ¿46? Nosotros, hoy estamos en 46.000. Las proyecciones de Gendarmería a principio para febrero del 2024 está en torno a 50.000. Wow. La capacidad del sistema penitenciario chileno está cerca de 42.000. ¿Okay? O sea, ya tenemos sobrepoblación. Pero les quiero recordar un dato que yo creo que es bien importante que todos quienes nos escuchan lo tengan presente. Esta es la capacidad del sistema penitenciario que tiene desde 2012. ¿Ok? O sea, que la última vez que se construyó o que se habilitaron más plazas. Lo que pasa es que se han habilitado más plazas, porque hemos construido más cárceles, pero a su vez hemos sacado centros penitenciarios que estaban en malas condiciones. Claro, se han remodelado. La capacidad, que es lo que yo relevante, la capacidad del sistema desde el 2012 es de 42.000 personas. El periodo en que nosotros tuvimos sobre 50.000 fue el año 2010, ¿no? Y esos periodos lo que dieron origen fue a leyes de indulto general, modificación a la libertad condicional, etc. Es decir, no éramos capaces de tener 50. Las agendas de seguridad siempre tienen efectos colaterales en los sistemas penitenciarios. Pero además tenemos otra particularidad en estos momentos. Ahí vendría lo siguiente. Hay planes hacia adelante. El problema es que tenemos capacidad del 2012 es que no hemos modificado mucho nuestros planes de infraestructura. ¿Hay alguna cárcel en el plan para construirse? Que además, considerando que se va a demorar varios años, digamos. Los temas de infraestructura carcelaria no son de una administración, son de varias administraciones. Entonces, ahora se acaba de haber entregado el Centro Penitenciario de La Laguna en Talca, de hecho, que es aproximadamente 2.600 plazas. Se están ejecutando, iniciando los contratos para permitir la operación. Hay otra, que es la remodelación y la ampliación que está vinculada al centro penitenciario en Concepción, que van a ser alrededor de 1.600. Estas son las plazas nuevas, pero tenemos hacia adelante cárceles nuevas en el caso de Calama y de Copiapó. Copiapó, yo diría, como uno de los centros penitenciarios de peores condiciones, que necesita una nueva cárcel. Y Calama, que les quiero decir que hay 2 licitaciones previas que fueron declaradas desiertas. Entonces, además, enfrentamos otra situación que yo creo que también es conveniente tenerla muy clara.
Y es que nadie quiere una cárcel cerca de su casa. No. Por lo tanto, la disponibilidad de suelos donde se puedan construir cárceles son muy limitadas y, entre otras cosas, hay una serie de obligaciones previas de tramitación administrativa que tiene que cumplir la construcción de una cárcel, que de hecho va a llevar a que el Ejecutivo solicite al Congreso exención de alguna de esas obligaciones para poder construir oportunamente cárceles. Dicho esto, tenemos un escenario que además hay que adicionar a que el número de gendarmes nuevos está relativamente acotado. Es decir, el personal penitenciario está sometido a una gran presión con este aumento de plaza, pero además de eso, todas las cosas buenas que hemos estado desarrollando con ello se ven limitadas con este aumento que hemos tenido de personas privadas de libertad. Y por cierto, cuando uno tiene un sistema carcelario así de congestionado, las posibilidades de reinserción son mucho más bajas, porque uno son las personas privadas de libertad y otra son las personas que están sometidas a supervisión pública en medio libre o semicerrado, respecto de las cuales también hay que mantener un monitoreo. Y que hemos visto que no se mantiene y que en casos concretos. Muchos de los imputados, por ejemplo, ¿no? A propósito del tema del cumplimiento de remisiones condicionales. ¿Por qué todo esto es tan relevante en el fondo, no? Porque la gran pregunta es ¿dónde debiéramos tener foco? Es cierto, las leyes cumplen un rol básico en el sistema legal. Pero lo que no podemos pretender es resolver los problemas de seguridad simplemente con texto de la ley, porque si no tenemos estado de papel. Lo que nosotros debemos poner foco es en la eficacia del sistema de enjuiciamiento. Y eso tiene que ver con reducir niveles de impunidad. ¿Y qué significa reducir niveles de impunidad? Que una persona que comete delito, entonces genuinamente va a ser sancionada por el sistema legal. Y ahí hay un debate no menor en delitos muy graves, como el caso del homicidio. Sí. En el caso del homicidio, nosotros hoy día las relaciones a la inversa, tenemos un porcentaje bien significativo, cerca del 70%, mirando los datos de la región metropolitana nada más, de homicidios con imputados desconocidos. Entonces, ese mensaje a la sociedad es muy negativo porque da cuenta entonces que el sistema, no solo el sistema penal, sino que la investigación y la pesquisa de esas personas no se está llevando a cabo. Que hay impunidad. Que hay impunidad. Y una manera... Porque lo clave de esto es cómo le transmitimos confianza a las personas. Y la manera de transmitirle confianza a las personas es que el sistema legal y el sistema institucional funcione. ¿Y qué está fallando ahí en esa... Esta cadena. Es una cadena... Mire, lo que demuestra... Porque es fiscalía, es la investigación de carabineros, es las pericias... ¿Qué es lo que hace? Es todo junto. ¿Es la falta de inteligencia? Es todo, y es en parte dejar de mirar esto como si fueran bloques separados de desempeño. O sea, la creencia que aprobamos una ley y que simplemente por aprobarla vamos a tener resultados, la gran pregunta es cómo miramos y evaluamos los desempeños. Uno es el rol de las policías en la investigación, uno es el rol de las policías en la prevención, otro es el rol del Ministerio Público en la eficacia. Hoy día nosotros tenemos el número de causas por fiscales en algunas zonas está completamente superado. Es decir, la posibilidad que tienen esos fiscales de abordar adecuadamente esas investigaciones también está limitada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la manera de reducir la impunidad, que debiera ser nuestro objetivo, es cómo integrar razonablemente ese funcionamiento y cómo asignar recursos y fuerzas de tarea que permitan, bajo la lógica de desempeño, esto no es llegar y transferir recursos así pura y simplemente, es a cambio de un cierto desempeño. Pero todo eso que usted dice, que suena razonable, pero todo lo que se ve es más autos, posibilidad de usar un fusil que antes no se usaba, una ley que subir penas. Pero por lo que vemos, lo que está tras bambalinas parece ser más importante. También. Que el delincuente sienta que le va a pasar algo si delinque y que la población se sienta respaldada y asegurada por su... Y aquí ¿Quién está trabajando en esa parte que es más invisible y menos se ve menos rating, menos pirotécnico, aunque no quiero ser... Claro. Menos atractiva. Menos atractivo, claro. ¿Quién está a cargo de coordinar todo eso? Es parte, una de las tareas que nos encomendó el otro día a propósito de la reunión con los poderes públicos, el presidente... a mí con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Hay una comisión, que es la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, y yo rescataría lo que está haciendo el fiscal Valencia. El fiscal Valencia y los fiscales metropolitanos dieron dos noticias ese día. Uno, la comunicación de cuáles van a ser sus estrategias de política criminal en la solicitud de prisión preventiva. Pero la segunda, que me parece que es la más importante, es que los 4 fiscales regionales tomaron la decisión de formar una fiscalía suprarregional para la investigación de los homicidios, por este motivo. Claro. Porque es necesario reducir la brecha de impunidad. Esas medidas que son de gestión
que uno legislativamente la podría apoyar con posterioridad, que lo que uno podría hacer es transferir recursos precisamente para lograr dotación, permitiendo a su vez una cooperación efectiva, por ejemplo, de la Brigada de Homicidio e Investigaciones, que fue la estrategia que ocupó el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones para aclarar los homicidios que estaban ocurriendo en Alto Hospicio. Fue una fuerza de tarea, asignación de fiscales, asignación de policías para una tarea específica, lo que permitió rápidamente esclarecer homicidios que estaban sin aclarar durante un tiempo. Ministro, vamos a seguir en la estrategia de los fiscales porque también hay una nueva estrategia con la publicación de los nombres, pero quiero solo para terminar con el tema de las cárceles. Por lo tanto, a raíz de sus palabras, las cárceles hoy día no tienen capacidad para recibir un mayor número de detenidos a raíz de la medida de la estrategia anunciada por el fiscal nacional. El problema que tenemos hoy día no es por la estrategia del Ministerio Público. Por supuesto, pero se empeoraría. Le voy a decir en los siguientes términos. La prisión preventiva viene aumentando por dos motivos. Uno, en parte por la gravedad de los delitos o la violencia de ellos, y la segunda es porque los jueces, contrariamente a lo que muchos creen, tienen criterios más flexibles para el otorgamiento de la prisión preventiva. Acogen y por lo tanto, la mayor parte de las veces acoge la prisión preventiva. Y además, y este es otro fenómeno que el fiscal nacional lo ha explicado estos días, nosotros tenemos un cambio en la cultura delictual, ese cambio de cultura está teniendo efecto en muy poco tiempo, y nosotros teníamos un sistema institucional pensado para otra cosa. Y por eso es tan relevante la aprobación que hizo el Congreso de la ley de narcotráfico y la de crimen organizado, que hoy día están en el Tribunal Constitucional, la de crimen organizado por control preventivo, pero que cuando sean publicadas le van a entregar una cantidad de herramientas al Ministerio Público y a las policías muy abrumadora, porque el fenómeno delictual que nosotros tenemos hoy día es completamente distinto al que teníamos hace una década. Y esto es crimen organizado, esto es ruta del dinero, por eso es tan importante otro proyecto de ley que el Congreso está a punto de terminar, que es el de delitos económicos, donde hay un tema muy relevante, el lavado de activos también. O sea, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de herramientas legales para el fenómeno que estamos abordando, el Congreso está terminando de tramitar y van a ser prontamente publicadas muchas leyes. Yo quería preguntarle acerca de sus dudas con respecto a si esa estrategia del Ministerio Público es correcta en términos de que va a aumentar la presión sobre las cárceles. Sí, lo único que quiero decir, la estrategia del Ministerio Público es de solicitud. Si se otorgan o no, será un problema a los jueces. Nosotros tenemos un problema con los privados de libertad y la situación carcelaria, con indiferencia a esa estrategia, eso es lo que quiero decir. La previsión, dice usted, que antes de esto era de 50.000. Nosotros... Y cuando llegamos a 50.000, en el periodo anterior, no fuimos capaces como Estado. Entonces, vamos a llegar a enero a 50.000. Además de lo que ocurra con esta petición que pueda... Entonces, vamos a llegar a 55. ¿Y qué va a pasar? Es probable. Y no solo eso. ¿Y qué va a pasar? Yo quiero ser bien transparente. El momento en que ocurrió eso es lo que sucedió con la cárcel de San Miguel. El hacinamiento carcelario tiene además otra serie de consecuencias. Hay que llamar la atención porque... Por eso le digo, yo hace semanas vengo advirtiendo esto. Lo dije además en la Cámara de Diputados cuando se estaba aprobando este proyecto. Yo creo que esto es bien importante porque este no es un tema de gobierno o oposición. Porque la infraestructura carcelaria es una obligación que va más allá de una administración. Porque mientras duró la pandemia, las tasas bajaron, por cierto, porque además tuvimos una ley de indulto, etc. Pero cuando comienza la normalidad, comienza a aumentar nuevamente, estamos apreciando el estrés del sistema penitenciario. Por eso insisto, el número de plazas que tenemos hoy es exactamente la misma que teníamos en 2012. Y eso es un tema que tenemos que abordar. Mire, el día lunes... El ministro de Justicia está describiendo una olla de presión que está subiendo la presión y que no estamos viendo posibilidades de desahogo. Estamos viendo posibilidades de desahogo, pero esas posibilidades de desahogo son la habilitación de estos 2 penales que tenemos ahora, mejoramientos de algunas plazas, pero eso nos va a hacer una mejora marginal y nos va a permitir ganar un poco de tiempo. ¿Cuánto? Hoy día tenemos plaza para 42.000. De aquí a un año, con lo que usted acaba de describir, vamos a llegar a final de año, principios del próximo, es probable que nosotros podamos tener unas 4.000 plazas adicionales. Igual vamos a seguir teniendo el problema. Vamos a llegar a 46, las previsiones son 50.000. Sin estas medidas nuevas podemos llegar a 55. Y eso además lo que sucede es que lo que uno puede hacer es aumentar densidad. Cuando aumento densidad... Hacinamiento. No, además pasa otra cosa. Y es que los módulos que usted los tenía calificados como de alta seguridad ya dejan de ser de alta seguridad. No sé si me explico. Sí, claro es una por otra. Pero miremos el lado positivo de esto. Porque entre medio de que tenemos un problema... Parte de estas advertencias que yo he hecho desde semanas antes ha generado un grupo de diputados transversales, manifiestan interés en este tema, tenían interés de antes, el lunes en la mañana nos vamos a reunir con ellos
esencialmente para mostrar las cifras, mostrar los detalles y ver la forma en que el Congreso y el Ejecutivo pueden ir apurando esto. Y hay un dato adicional. El Congreso viene recibiendo información sobre población penitenciaria producto de una obligación que tiene la ley de presupuesto, que es la glosa 19. Entonces, el Ejecutivo ha venido informando trimestralmente sobre este aumento. Por eso lo relevante, esos son los tipos de temas donde el problema es de una magnitud, donde el propósito común es lo que importa. Ministro, usted habló de la forma de la gestión, ¿cierto? Y de mejorar la gestión frente a la persecución del delito. Durante el funeral del cabo primero, que fue ahora, ¿cierto?, elevado a suboficial, el hermano, uno de los hermanos, Manuel Palma, hizo un claro llamado a las autoridades. Dijo que se termine con la puerta giratoria. ¿Usted lo entiende? ¿Entiende su...? Porque uno de los, digamos, de los sospechosos tiene una orden de detención pendiente, o sea, debía estar en la cárcel y no estaba. O por lo menos procesado, digamos. ¿Qué le responde? ¿Cómo le llega ese llamado del hermano del cabo asesinado? Yo creo que esa es una interpelación al sistema institucional que apunta principalmente, creo yo así lo leo y así lo entiendo, ¿no?, en que entre medio de los problemas a veces perdemos demasiado tiempo en disputas estériles, en el fondo, ¿no? Muchos de estos casos representan a personas que debían haber estado privadas de libertad o que incumplieron sus condiciones de libertad condicional. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un problema. El Estado tiene a partir del 2012 el registro de prófugos como un sistema unificado. Sobre ese registro no hay gestión. Ahí usted tiene en el registro de prófugos información muy variada. Están desde aquellas personas que tienen orden de detención por tribunal de familia a un número que es muy grande, que son rebeldes, que no se han presentado en tribunales en el sistema de enjuiciamiento criminal. Pero ahí hay un número muy significativo, 1.600 personas, por ejemplo, que están condenadas y que no han ingresado a cumplir condena. 1.300 personas, 1.600 con condena. Con condena que no se han presentado a cumplir. O personas que han incumplido alguna de sus medidas cautelares o que derechamente las fugas que tenemos... Las fugas en la cárcel. Claro, pero las fugas que tenemos son relativamente acotadas, pero sí, son personas... pero están ahí también. ¿Qué es lo que quiero decir? En ese número, que es, si uno debiera decir, desde el punto de vista de la estrategia de seguridad, donde uno debiera tener prioridad, son poco más de 2.500, no tenemos gestión sobre ellas. ¿De quién es la responsabilidad de eso? ¿Quién está encima de esa? Eso es lo que debiera estar encima, esencialmente, el Ministerio Público y las policías. ¿Y no lo están? Yo creo que tenemos... ¿Porque no hay capacidad? Porque yo creo que tenemos un problema de recursos ahí, un problema de prioridades. Al final lo que nosotros tenemos, y por eso vuelvo, aquí lo relevante es cómo hacemos gestión del sistema de enjuiciamiento criminal para obtener resultados en el fondo, ¿no? Y eso tiene que ver con asignar recursos, pero asignar incentivos para que eso se cumpla. Lo que hace, por ejemplo, el registro civil es que genera el registro, lo deja a disposición y la interconexión de todas las instituciones, pero el resto es el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento. A propósito de lo que decía Connie, un hermano del carabinero, usted es hijo de un ex suboficial. ¿Cómo le llega y qué recuerdos tiene de su padre cuando vestía el uniforme? Para mí es... yo conozco bien esa familia y esto ha sido para mí bien duro. Yo el día lo pondría así, ¿no? El día del responso estaba delante lo que debiera ser el Estado, en el fondo, ¿no? Estaban todos los expresidentes de la República. Y hacia atrás estaban los carabineros, estaban llorando. A mí me tocó mucho. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de su padre cuando vestía el uniforme? ¿Usted sentía orgullo de su padre, más allá que sea padre, de un padre uniformado? Que es parte de lo que uno dice que se ha perdido. O sea, yo tengo orgullo en mi padre, por cierto. No, pero eso es distinto al padre uniformado. Usted está tocando una cosa bien personal. Mi padre vistió un uniforme en un momento delicado, que es la década de los 80, era simplemente un cabo, un suboficial. Y nosotros las noches de protesta nosotros nos juntábamos, nos quedábamos en la pieza con mi madre a escuchar la radio, ¿no? Entonces yo tengo dos radios, una radio que es cooperativa en mi... Sí. Y sí, y él tenía turnos 24, o sea, la sensación de aquello que estaba expuesto su padre era bien significativo. Por eso es una familia que entiendo, en el fondo, ¿no? Pero bueno, mi rol hoy día es distinto.
Y por eso lo vimos especialmente emocionado. Ahora se emociona, evidentemente, pero en ese momento también, esa noche en la posta central, Sí. usted acompañó a la ministra Toá y al día siguiente en el responso. Por lo menos los que nos percibimos ese detalle lo vimos sumamente emocionados. Sí, lo es. O sea, le llega especialmente de manera personal. Sí, porque conozco la vida de sacrificio de esa gente, en el fondo. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo le golpeó a usted también los ataques verbales, estoy hablando, a carabineros durante el estallido social? El hecho de que gente que hoy día trabaja con Sí. usted haya dicho todo lo que se dijo en su momento contra carabineros asesinos, etcétera, etcétera. Y hoy día, digamos, ustedes son colegas suyos. Sí, pero yo... ¿Cómo lo vivió usted No, yo creo que como son hijo de un carabinero? Son dos cosas distintas en el fondo, ¿no? O sea, sí, mi papá era carabinero, pero yo era un joven secundario que salía a protesta en el fondo. Y la única advertencia de mi padre fue, ten siempre cuidado que no te vaya a pasar algo, en fin. Y yo le agradezco la pluralidad sobre la cual yo con él y con mi madre me formé. Yo entiendo esas críticas como una crítica más bien institucional. A mí también me produce problema, porque yo creo que deslegitimó muchísimo la institución lo que sucedió con el desfalco de Carabineros. A mí no me produce nada en particular, entre otras cosas porque logro distinguir la crítica política de la cuestión personal. Este es un tema que yo nunca he comentado públicamente, salió ahora. Esta es la primera vez que me lo preguntan en una entrevista. Y no tengo nada en particular sobre eso. Lo que sí es que es una familia que entiendo, en el fondo, ¿no? Y que nada, me produjo un impacto significativo ese día. Ministro, ¿quiénes creen que todo lo que está ocurriendo ahora puede llevar el péndulo a otro estado de situación? Así como una policía hiper desvalorizada socialmente en algún momento, no tan lejano, a una que pueda eventualmente, o que alguno de sus miembros sentirse con la facultad de incluso exceder los límites que la ley le otorga. Entonces puede ocurrir, es humano que ello ocurra. Vimos el otro día en televisión, a partir de este último hecho, ¿no es cierto?, del carabinero Daniel Palma, él se busca unos caracteres grandes en la televisión. Con foto. Es como un código de un lenguaje de comunicación distinto. Sí. ¿Qué le pasa a usted con eso? Esto no es la primera vez que lo hace el Ministerio Público. De hecho, ocupa la expresión... Perdón, y la institución de Carabineros también, en su página oficial tenía el se busca. Por una razón, porque fue una instrucción del Ministerio Público. Ojo. O sea, Carabineros probablemente no hubiera hecho esa publicación si no existiera la instrucción. Es una instrucción del fiscal y que ahora, como consecuencia que el Ministerio Público obtuvo órdenes de detención, la tienen ahí disponible. Pero el Ministerio Público puso interés público, personajes de interés público, y Carabineros da, desde el punto de vista del lenguaje, da un paso más allá y pone el se busca, que es muy de película incluso el se busca, ¿no es cierto? Sí, y yo creo que podemos estar dando un paso ahí. A mí lo que me preocupa son los efectos los efectos péndulos siempre tienen una consecuencia negativa en algún momento determinado, ¿no? Porque los efectos péndulos son resultado de sociedades polarizadas y las sociedades polarizadas se hacen bien ingobernables. Y yo creo que la responsabilidad de quienes estamos en cargos públicos es tratar de disponer de algo de razón en eso. Yo entiendo esas publicaciones en el contexto de la estrategia que aplicó el Ministerio Público, que no es la primera vez que utiliza, algo así en este caso es muy, muy visible. Pero la entiende, pero ¿la comparte o le preocupa? Me preocupa. Sí, me preocupa porque yo entendería que la están utilizando bajo una situación excepcional, porque son personas respecto a las cuales no constan adecuadamente su identidad y que está haciendo dificultosa su búsqueda. Pero me preocupa como cultura. ¿Le preocupa el efecto que puede tener? El efecto que tiene, yo creo que hay que ser cuidadoso. Creo que es mi responsabilidad señalar que la xenofobia es algo que debiéramos tener mucho cuidado. En fin, yo este tipo de situaciones no las reprocho, pero sí me preocupan. ¿Se conversan en los equipos, en las reuniones de gobierno con el presidente, con la ministra? Porque me imagino que no todas esas reuniones son meramente operativas. También son conceptuales, también sienten la responsabilidad de 3, 4 personas que hay ahí que conducen el país.
¿Se conversan ese tipo de cosas más cualitativas? ¿Da el tiempo? Yo creo que estos días no ha dado el tiempo. Se conversan cosas cualitativas, pero de cómo hay que mover el Estado en esto, ¿no? En donde la decisión del presidente, ustedes, claro, relatan, yo acompañé a la ministra Toal a visitar a la situación del Cabo en ese momento. ¿Por qué el ministro de Justicia ahí? Yo personalmente no había visto nunca un ministro de Justicia en un responso. He visto muchos ministros. Yo tengo la impresión de que porque yo había venido con la discusión de la ley Naim Retamal. Además, ese día, el miércoles se votó en la Cámara. Nosotros veníamos de vuelta, yo venía de vuelta, la ministra Toa venía de vuelta, cada uno por separado. Yo llegué a mi casa, no sé, a las 8:15, me comí algo, me había sacado la corbata y al rato me llaman que ha pasado esto y que acompaña a la ministra Toa esto. Y ahí ya no paramos. No, claro. Y eso fue un momento bien duro porque nosotros estuvimos con su señora, que también es una carabinera. Estaba el general Yáñez, que estaba muy afectado. Y de ahí en adelante yo entendí que estaba representando también al Estado de Chile. Ministro, ¿son los días más difíciles que ha tenido que enfrentar este gobierno? No lo sé, porque además yo tengo una memoria histórica bien corta, ustedes comprenderán, ¿no? Pero desde que usted está en el gobierno. Es que Usted entró en un periodo conflictivo, digamos, en la crisis de los indultos. Día fácil. Emocional. Se la doy vuelta, claro. ¿Ha tenido días fáciles durante No, he estado trabajando de lunes a domingo, me recogen a las 7:30, me devuelven a las 10 de la noche. Han sido días bien intensos. Emocionalmente, para mí, sí, quizás lo más intenso. Sí. Y lo complejo es que un ministro de Justicia como usted ha tenido momentos para sentarse en un escritorio a pensar, no le digo largo, le digo la semana subsiguiente, alguna estrategia de mediano plazo. Sí. ¿O estamos todo el día, como se dice vulgarmente, apagando incendios emocionales, policiales, políticos, personales? Mire, yo me doy tiempo para dos cosas porque si no, no podría, en el fondo. Una, para leer la jurisprudencia de la Corte, porque igual me tengo que hacer el espacio para eso, porque yo estoy en esto y luego vuelvo a lo mío, en el fondo. Y sigo dando clase en la universidad, pero... Y lo segundo, para seguir pensando estratégicamente este ministerio, por los temas que hemos conversado. O sea, las agendas de los ministerios de justicia no son las agendas necesariamente de un gobierno, son de distintos gobiernos. No sé si me explico. Y eso significa tomar la posta de evaluaciones previas y proyecciones futuras. Hay mucha gente que trabaja en torno a estos temas, que le dedica muchas horas de su trabajo y que simplemente recibirlo para poder ver cuáles son las estrategias futuras son relevantes. Y lo otro que yo le diría que desde el punto de vista estratégico y emocional para mí ha sido bien fuerte, ha sido todo lo que estamos trabajando en plan de búsqueda, porque eso ha sido reunirme con las asociaciones de familiares, pero también con la estrategia del instrumento de política pública que el presidente tiene que aprobar en el mes de agosto. Así que han sido bien intensos y al menos mi equipo siempre me deja un par de horas del día para trabajar bien en esos temas de proyección. Esta última semana ha sido más difícil porque la ida al Congreso y la situación del Cabo Daniel Palma, claro, implicaron un impacto, tanto que este fin de semana santo fue de trabajo viernes, sábado y día. ¿Se reúne con antecesores suyos, con ministros? Porque usted habló recién de la política penitenciaria del 2012. Sí. Yo el recuerdo que tengo del entonces ministro Bulnes, que le puso foco en su agenda como casi número uno, el mejorar, y pidió informes a extranjeros, se invirtió muchos recursos públicos en pensar una política penitenciaria distinta. Vino después lo de San Miguel y probablemente quedó en nada. O supongo no, que... Fue a raíz de lo de Fue a raíz de eso. Sí, no, pero él había partido antes con una política carcelaria. Pero San Miguel fue muy pronto, en el fondo. Yo me he juntado con una buena cantidad de ellos. Con el Larraín, el anterior, tuvimos una reunión bien extensa. Me reuní con Patricia Pérez. O sea, además, no es un ministerio que sea muy desconocido para mí porque yo había estado asociado a algunas cosas que había estado desarrollando ese ministerio. Algunos temas que estaban más lejanos, que era infraestructura, estaban detenidos de hace algún tiempo. Los planes de infraestructura, para que ustedes tengan una dimensión, están pensados más bien en la administración Lago, fueran los últimos como de diseños más estructurales hacia adelante.
y las demás administraciones han seguido ejecutándolos en el fondo, ¿no? Y, por ejemplo, el debate del nuevo Código Penal o la reforma a la justicia civil, el término del Sename y pasar al Servicio Nacional de Reinserción es producto de varios gobiernos, y yo creo que la ventaja que tiene el Ministerio de Justicia, o el gran desafío que tiene, es que las buenas ideas, como uno no las tiene que sostener en el tiempo. Por ejemplo, yo tomé desnotarización y notario, que comienza en la administración 1 de la presidenta Bachelet, pero que la administración del presidente Piñera la reactivó de otro modo. Lo que yo estoy haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es tomar esos proyectos y activar. O sea, ¿cómo? No es posible. Ahí tiene un tema usted. ¿Cómo puede ser que llevemos más de 10 años hablando de los notarios y literalmente no pase nada? Bueno, pero el otro Entre día que dicen que hay lobby, que esto. Pero el ciudadano que lee los diarios dice, pero esto yo no lo leí hace 15 años. Bueno, yo solo le puedo decir que la Comisión de Constitución del Senado ya aprobó en general desnotarización. Va a ir a la sala, así que esperamos despacharlo pronto. Y ese va a ser tema de otra entrevista, ¿cierto? Porque ahora sí que se nos acabó el tiempo. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Estado Nacional. Nos vamos rápidamente a una pausa. A la vuelta está aquí con nosotros la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Vamos a hablar del plan de intervención de 50 comunas en nuestra región metropolitana. Ya volvemos. Gracias. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, ya lo habíamos anunciado. Está con nosotros la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Delegada, muy buenos días, muy buenas tardes ya, ¿o no? Buenas tardes. Sí, súper buenas tardes. Gracias, delegada. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a corregir al tiro que dije en el anuncio, que el plan, ¿cierto?, de intervención eran 50 comunas, no, eran 30. De hecho, hay varias comunas que están pidiendo estar integradas en la lista. Bueno, que partamos por ahí, delegada. Y primero, ¿en qué consiste intervenir una comuna? ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se está pensando cuando se anuncia un plan de intervención de 30 comunas? Bueno, la verdad es que acá lo que estamos tratando de plantear es una priorización en base a criterios bien concretos. Tiene que ver con quizás el problema principal de este momento, que tiene que ver con la comisión de delitos violentos, particularmente en el caso de los homicidios. Estas comunas han sido seleccionadas en base a esos criterios. O sea, son las comunas donde se producen más la homicidios. mayor cantidad de homicidios, que son los delitos más violentos y los que han ido en alza los últimos 5 años y que genera este nivel de intranquilidad y de inseguridad en la población. Son 30 comunas, de las cuales representan cerca de 1/3 de la población total. Solo ellas acumulan el 50% de esta comisión de delitos violentos, y por lo tanto la idea es también priorizar en aquellos lugares donde es necesario alguna mayor presencia policial, pero también una mayor presencia del Estado. Acá lo que ha planteado el gobierno es que es necesario primero poder mejorar la persecución penal, de forma de que esta sensación de impunidad que vive la gente habitualmente en los casos de delitos violentos se acabe. Nosotros ya tenemos un plan exitoso que se pudo establecer en la comuna de Alto Hospicio, en los cuales habían cerca de 17 homicidios sin autor conocido, que es el dato que a la Fiscalía más le preocupa, y que hoy día ya puede ser esclarecido en 14 de esos casos. O sea, son resultados concretos porque se aumenta la cantidad de fiscales a cargo, se aumenta también la fuerza de tarea tanto de policía, de investigaciones, como también de carabineros. ¿Y eso es lo que se va a hacer en estas comunas aquí en la región metropolitana? Se va a priorizar primero una mejora en la persecución penal, que va traducido en romper el círculo de la impunidad, es decir, poder investigar mejor, tener una fuerza de tarea más clara, donde la Fiscalía y también las policías tengan una fuerza de tarea en esos casos donde no hay autor conocido, y porque además en las cifras que hemos notado, uno de los elementos que más preocupa a la ciudadanía es que los homicidios también han subido en la cantidad de donde se producen en lugares públicos. Que eso también afecta gravemente a la sensación de inseguridad, porque no es lo mismo que esto se cometa a la luz del día o en un lugar donde es muy concurrido. Delegada, cuando se habla de comunas, uno se imagina espacios geográficos muy grandes, pero cuando nosotros vimos el episodio reciente de las casas narco y todo lo que se discutió, no es el punto de discutir aquí, es que se hablaba de información de la Fiscalía. Entonces la pregunta es, dentro de cada comuna, ¿ustedes o la Fiscalía tienen claro a dónde hay que ir a intervenir? Porque esto parece ser más quirúrgico que una cosa
al bulto, ¿cierto? Exactamente. O sea, de hecho la idea es que esto sea un plan que sea quirúrgico, que sea enfocado en los lugares donde existe mayor grado de violencia y criminalidad, pero también mayor nivel de control territorial. Y ahí nosotros tenemos la primera comuna a intervenir va a ser Santiago, luego vienen otras 5 comunas priorizadas y luego viene el resto de las comunas priorizadas. Eso también implica que vamos a ir tomando decisiones que son de carácter táctico, que son muy importantes, porque también lo que hemos visto es que más allá de que hay discusiones a largo plazo que hay que tener y que son las que hemos tratado de plantear como gobierno, también es necesario mejorar los aspectos operativos del día a día que permitan que todo el entramado del Estado, y por eso también no es casualidad que hayamos llamado a todos los poderes del Estado, el presidente, a una reunión a la moneda, es porque es necesario que en vez de pelotearnos la responsabilidad entre un organismo y otro, seamos capaces de actuar como una orquesta. Y en ese sentido nosotros lo que hemos planteado es que es necesario que también levantemos en conjunto con las comunidades. Nosotros también vemos que hay mayores grados de coordinación en torno al tema de seguridad en casi todas las comunas. Nosotros hoy día vemos que la mayoría de las personas se organizan en sus comités de seguridad vecinal, lo que también hace que haya mucha información rápida, oportuna, que tenemos que canalizar por los lugares correctos. Y en ese sentido también hemos trabajado en poder potenciar el denuncia seguro, poder potenciar el trabajo con los municipios, que son muchas veces lo que en primera respuesta tienen más claro cuáles son esos lugares que son más conflictivos, y también por datos duros. Nosotros también vemos que, por ejemplo, en el barrio Matasur, en el barrio Yungay, en el barrio Balmaceda, en el caso de Santiago, hay una mayor cantidad de comisión de delitos y delitos violentos asociados a homicidio, a crimen organizado, y son esos los lugares que también vamos a intervenir, además de una potencialidad en torno a lo penal, también en términos operativos. Al mencionarlo, ¿no corre el riesgo de que estas bandas o estos grupos de crimen organizado se muevan? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Sí, tienen la capacidad de hacerlo, pero también hemos fortalecido todas las herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con la persecución de la ruta del dinero, y eso implica que no estamos solamente abordando el caso puntual. Eso es lo que se ha mejorado en el caso del Alto Hospicio. No se hace solamente una investigación por cada uno de los casos de homicidio, sino que también se hace una fuerza de tarea que trata de ver la complejidad del crimen organizado, y ahí también hacer un énfasis a la ciudadanía también. No todo crimen es crimen organizado, no todo crimen es un crimen de carácter de este tipo global, y por lo tanto este tipo de organizaciones tienen una serie de elementos de criminalidad asociados. Tienen crimen en torno al narcotráfico, al control territorial, incluso muchas veces nosotros hemos visto ahora en algunos de los desalojos asociados a comercio ambulante. Entonces necesitamos ir achicándole la cancha a los criminales y logrando que el Estado recupere esos espacios. Y por lo tanto también ahí quiero agregar, además del tema penal, nosotros estamos trabajando fuertemente en reforzar todo el trabajo preventivo en torno a patrullaje mixto, patrullaje también de carabineros con mejores herramientas. Se le ha solicitado a Carabineros y a Policía de Investigación y también a Fiscalía que nos pueda dar de mejor manera cuáles son esos elementos tácticos que son necesarios de abordar, y también aumentar fiscalización en el caso de algunas incivilidades, porque también generan un ambiente propicio para que estos lugares se desordenen y también se cometa delito. Y por último, que es muy importante, el tema de la prevención del delito. También necesitamos que el Estado vuelva con servicios, que esté presente, porque muchas veces en estos lugares se ha perdido la presencia porque es el narco el que avanza, es la criminalidad la que avanza. Ya, cuando usted habla, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, cuando se habla de intervención de ciertos territorios, ¿cierto? En la región metropolitana, eso son sectores que están súper o más o menos bien determinados, donde operan. En esta intervención también implica una intervención, digamos, no solamente penal y de persecución, sino que de ir a atacar, por ejemplo, lo que está haciendo o lo que estaba haciendo el alcalde de la Florida, de ir contra las casas donde están los narcotraficantes. ¿O no se trata de eso? Yo creo que se trata de tratar de abarcar por todas las medidas de que el Estado esté presente en aquellos lugares donde la criminalidad ha tomado terreno. Y eso implica que, por ejemplo, hemos oficializado de mejor manera los operativos de desalojo de casas donde se cometen ilícitos, porque también la sensación de que hay impunidad a vista y paciencia de toda la gente también es una sensación bien desesperante para la ciudadanía, porque al parecer no pasa nada cuando se cometen este tipo de delitos. Pero también necesitamos que sean políticas que sean sostenibles en el tiempo. Si nosotros como Estado intervenimos y luego a las 2 semanas vemos que esa ampliación está de nuevo de vuelta a hacer, yo creo que también genera un nivel de desafección mucho más grande en la política. Entonces, yo creo que no hay que excluir todas las iniciativas. Yo creo que los municipios... ¿No está excluida la alternativa de derribar
casas narco. Pero creo que no es necesariamente la única alternativa y se ha traducido todo en una discusión de si sirve o no sirve, si está o no está. Y yo creo que esto requiere una discusión profunda. ¿Pero a usted le gusta esa estrategia? Yo creo como parte de otras. Yo creo como parte de otras, pero como parte de otras mucho más complejas que también requieren una capacidad de sostenerlas en el tiempo. A mí, lo que me ha pasado cuando he ido a población, el otro día estuve en una conversación con los vecinos de Matasur, también lo he vivido en PAC, en varios otros lugares, pero que los vecinos te dicen: hubo una intervención hace 2 meses atrás, se incautaron armas, se incautó, pero después viene otra banda y se toma esa misma casa y no por lo pasa tanto no pasa nada. Entonces, lo que yo creo es que también hay que tener mucho cuidado con jugar con las expectativas de la gente en un tema súper sensible como tiene que ver con la seguridad. Si uno siente que el Estado avanza y luego retrocede, ya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como sociedad? Bueno, nos queda la soledad, la autodefensa, y yo creo que eso es perder. Es perder como país. Y por eso creo que las medidas tienen que ir en esta completitud. Yo lo que mencionaba es que hemos avanzado como gobierno, por ejemplo, en un plan integral contra el crimen organizado, algo que es una política que nuestro Estado no tenía, o sea, no estaba preparado en términos institucionales para abordar criminalidad que tiene que ver con problemas transnacionales, como la trata de personas, como el secuestro extorsivo, y eso requiere un aparataje estatal que está más preparado. Y por otra parte, también necesitamos ir avanzando en el concreto, en el día a día, y a mí me toca mucho ese trabajo. O sea, tenemos una discusión importante a nivel nacional que tiene que ver con la ley de narcotráfico, con la ley de crimen organizado, con la mejora de la capacidad de incautación, pero yo también requiero que eso se traduzca en una política concreta que la gente pueda ver. Y en eso hemos trabajado harto desde la delegación. Usted que está en el día a día probablemente tiene un acercamiento o una proximidad mayor que las autoridades centrales, ¿no es cierto? Porque va escalonado. Usted está en las poblaciones, está en los barrios. ¿Le parece que pudiese ser adecuado poner un estado de excepción hoy, en las circunstancias que están ocurriendo en esta semana, en este momento? ¿Algo excepcional? De hecho, creo que es muy importante decir lo que está ocurriendo hoy. Lo que está ocurriendo hoy en la región metropolitana, a mí me parece que la solución de incluir a militares en la persecución de estos delitos, a mí me parece que no es útil. Hoy, en el estadio de cosas que existe hoy día en la región metropolitana, por varias razones. La primera, porque creo que Carabineros de Chile es la institución más preparada para poder abordar problemas de seguridad y orden público en lugares poblados, urbanos importantes. Y un eventual apoyo, un respaldo logístico, porque Carabineros son los que saben la pega esa, ¿no es cierto? Es que logísticamente es muy distinto la intervención militar a la intervención civil que tiene que tener un carabinero frente a una comisión de delitos. Lo hablábamos el otro día con Mario Desbordes. La instrucción militar tiene que ver con otras cosas. Sí. Y eso también puede producir no solo más violencia, una escalada de violencia, sino también puede producir un estado de excepción que no necesariamente tenga resultados. De hecho, el 2020 estábamos con un estado de excepción por el tema de la pandemia y fue uno de los años donde más delitos de homicidio hubo en la región metropolitana. Entonces, yo creo que nunca uno se va a cerrar a medidas, sin embargo, creo que utilitariamente no sirve para la región metropolitana. Creo que puede sonar muy grandilocuente, puede ayudar a que la gente tenga una sensación de control, pero que también a la larga uno puede producir de que cuando se termina ese estado de excepción también es medio difícil de determinar, y también porque utilitariamente creo que sobre todo hay que mejorar las condiciones de organismos como el GOPE, que es una policía de élite que tiene mucha coordinación y que tiene mucha preparación para poder abordar este tipo de criminalidad. Se nos acaba el tiempo, delegada. Usted habla de Carabineros. Quiero preguntarle si cambió su percepción de la institución de Carabineros ahora que usted trabaja tan de cerca con ellos. Yo la vi muy afectada cuando llegó al responso del carabinero, ¿cierto? Daniel Palma, y usted saludó y le dio, me imagino que su pésame a las carabineras que estaban ahí haciendo guardia en la entrada. Yo noté eso, por lo menos. Quiero preguntarle, y usted fue en el pasado uno de las que a través de Twitter criticó duramente a Carabineros. No voy a volver a, digamos... Sí. Entonces, ¿cambió su percepción hoy día de la institución? La verdad es que yo trabajo día a día con Carabineros y lo que pasó esta semana nos conmovió de una manera brutal.
porque a mí me toca trabajar todos los días con ellos y quienes son mis mayores aliados en la lucha contra la criminalidad y también con la recuperación de espacios públicos han sido precisamente ellos. Hemos generado un nivel de trabajo y coordinación muy importante. Yo creo que siempre que uno va conociendo más las instituciones puede sacar mejores conclusiones, pero yo también quiero hacer una distinción. Nuestra crítica siempre ha sido en relación al orden público, no a la seguridad pública. Nosotros ahí siempre hemos sido bien claros como Frente Amplio de que es necesario poder tener políticas legitimadas y también carabineros legitimados. Ahora, el que nosotros nos hagamos cargo también de hacer una crítica como país sobre las instituciones, a mí también me pasa con el Congreso, al cual yo estuve trabajando durante 4 años, pero también creo que es importante que hagamos análisis críticos sobre momentos... Dicho? Se lo pregunté al ministro Grau la semana pasada. ¿Se arrepiente de algún dicho respecto a Carabineros para cerrar? Yo creo que mis dichos han sido en función del contexto y creo que es importante que... ojo, y acá quiero hacer... Lo sé, pero quiero hacer un punto bien importante. Que nos tengo que ir porque viene la franja. Viene la franja. Sí, claro, y para que no nos corten. Lo dejamos para... Muchas gracias, delegada. Muchas gracias a ustedes. Viene la franja, después las noticias. Muy buenas tardes. Gracias.